artificial en dos partes. Esta primera parte vamos a centrarnos más en qué es la inteligencia artificial, su historia, la realidad actual, pues una mirada sencilla pero también profunda para saber lo que hay detrás de todo lo que nos presentan. Y la segunda parte que tendremos, pues nos detendremos en las implicaciones religiosas de todo esto y también en una visión teológica. Entonces, comenzando con la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, ahí hay unas definiciones que podemos considerar de tipo clásico, las que uno se encuentra en manuales de informática cuando se estudia qué es la inteligencia artificial, o en diferentes libros de filosofía o de otras áreas. Y, por ejemplo, la primera, que es de un manual de informática, dice: la inteligencia artificial es el campo de la informática que estudia cómo computar tareas tales como percepción, el razonamiento, el aprendizaje y permitir así el desarrollo de sistemas que lleven a cabo estas capacidades. Como digo, es un libro, una obra, un manual. Puede parecer muy neutra, pero bueno, nada humano es neutro, nada, ni que lo que decimos, lo que hacemos, y no es nada neutro, porque ya parte de la premisa que es computable lo que está diciendo ahí. O sea, que se puede reducir a algoritmos, a unas reglas formales, a un programa, lo que es nuestra percepción, razonamiento, aprendizaje. Entonces, ya dice mucho, aunque parezca muy técnica, ya está diciendo mucho. Otra, Marvin Minsky es uno de los personajes principales durante el siglo XX del desarrollo de inteligencia artificial y la robótica, sobre todo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los, el MIT, uno de los centros, los corazones de todo ese desarrollo en Estados Unidos y de cine en Estados Unidos, es decir, a nivel mundial. Decía: la inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas que realicen tareas que requirieran inteligencia si fueran llevados a cabo por seres humanos. Otra vez parece una definición muy aceptable, pero la cuestión es que detrás hay toda también una concepción de lo que es el ser humano, porque además Marvin Minsky, desde sus conocimientos técnicos, no duda en explicar al ser humano desde lo que él conoce de la técnica, desde lo que conoce del ordenador, y define al ser humano como máquinas de carne. Él domina los computadores y de ahí deduce que los seres humanos tienen que funcionar como los computadores. ¿Por qué? Porque él lo dice así, eres un experto en computación y llega a esa conclusión, ¿no? Ya veremos después críticas que hay. Y esta otra es de una psicóloga británica que dice: la inteligencia artificial busca desarrollar ordenadores que hagan la clase de cosas que hacen las mentes. Tampoco es una definición que no solucione nada, porque al final, ¿qué es lo que hacen las mentes? ¿Qué entiende ella que hacen las mentes? Al final el problema es, lo iremos viendo, que aquí hay una reducción que se llama funcionalista del ser humano. Al final, aquellas funciones que son automatizables que realiza el ser humano son las que aplicamos a las máquinas, las que desarrolla la inteligencia artificial, otro tipo de mecanismos, y al final, como eso es lo que podemos copiar, decimos que eso es el ser humano, y lo que no es reducible a esas funciones. Entonces, cuando ya entiende por mente, suele entender una visión reducida del ser humano. Entonces, hay otras propuestas menos clásicas, una respuesta menos clásica que va contra esa ola de que la inteligencia artificial es inteligente y todo lo que veremos. Y primero, una cosa que hay que tener en cuenta en todo lo que digamos, porque a veces las palabras están siempre muy bien buscadas y tienden a crear también una forma de pensar. No son neutras, nunca las palabras. Entonces, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial es una expresión que engloba muchas tecnologías. No hay una sola tecnología detrás. Es una etiqueta de marketing que no siempre ha sido exitosa. Ha habido momentos en los que los investigadores no querían ni nombrarla, ni que se les identificara, porque ha estado desprestigiada en algunos momentos. Este no es uno de ellos. Aunque académicamente nunca ha sido, desde los primeros fracasos, académicamente no se consideraba serio hacer un artículo sobre inteligencia artificial. ¿Qué tenemos hoy en día? Que en la academia, en el mundo de la academia, sobre todo en Estados Unidos, que ha estado a la cabeza de todo esto, los académicos han sido fichados por las grandes tecnológicas. Entonces, el relato académico al final lo marcan el que los contrata, y las universidades en ese sentido están perdiendo, porque los contratos que les pueden hacer las grandes tecnológicas a estos académicos son impresionantes, mucho más que las universidades. Entonces, publican al final en la línea de quien les paga. Sí,
y si no ya veremos que lo que hacen es despedirles. ¿Qué ha pasado? También que es una comprensión reductiva de la inteligencia humana. Consideran la inteligencia humana aquello que la máquina puede hacer, pero es una comprensión totalmente reductiva. De hecho, hasta luego lo comentaré, pero vamos a preguntarnos, lo dejo para después, que se me va a adelantar. Luego también es una reducción funcional del ser humano, lo que decía antes. Esto es típico. Estamos automatizando una serie de funciones que realizan los seres humanos y deducimos que eso ya es lo que nos hace humanos. Pero es terrible porque todo lo que no es funcional no se puede reducir a funciones que podemos reproducir, no se considera que sea valioso para definir a lo humano. O sea, al final el ser humano se define por la máquina que ha creado. Lo que hacía Marvin Minsky, él que era un experto en computadores, se atrevía a hablar de cómo funciona el cerebro cuando no había estudiado en serio neurociencia, pero decía, si el ordenador funciona así, el cerebro también. Y tiene libros con su éxito, sobre todo en el mundo que se mueve, explicando cómo funciona el cerebro, pero lo hace a partir del ordenador. Entonces, además, y lo diremos después, la inteligencia artificial no es inteligente. Claro, estamos con las palabras otra vez. Si reduces el concepto de inteligencia a lo que hace la máquina, entonces dices es inteligente, pero cuando hablamos de seres humanos, la inteligencia que estamos hablando no es el concepto reducido que se aplica a las máquinas. Hay un ejemplo que es muy reciente. Supongo que aquí puede haber personas que hayan leído o escuchado a Yuval Noah Harari. Es un historiador israelí que ha sido un éxito de ventas mundial con 2 libros. Uno fue Homo Sapiens, se ha traducido a muchos idiomas, y otro Homo Deus. En Homo Sapiens era una visión que lanzaba sobre la historia de la humanidad y fue un éxito. Y a raíz de ahí lanzó otro libro que es Homo Deus, que se metió ya directamente más en todo esto, en el que habla de ese camino de la humanidad hacia convertirse en dioses, pero él está pensando en dioses tipo griego, o sea, no en el dios cristiano, está pensando en las deidades griegas, en el fondo en superhombres, con unas capacidades impresionantes, que pueden morir si les matan, pero que por sí mismos podrían vivir en una finitud continuada, pero también con la posibilidad, él dice, de que se divide la humanidad entre esos dioses y los seres humanos prescindibles, y ha tenido un gran éxito editorial, que por un lado me sorprende, pero por otro lado es que ese tipo de literatura le gusta a la gente. Veamos, por ejemplo, todo el éxito de los superhéroes, estos de Marvel, en las películas, en las series, que son al final un calco de los dioses griegos. Y en algún caso es que han cogido dioses griegos para hacer sus películas. Han hecho ahí una mezcla un poco rara, porque ese tipo de mitologías siguen seduciendo. Y ese es el modelo de hombre que tiene. Pues este que es un historiador, que tampoco tiene detrás un gran bagaje y que además, en mi opinión, lo que hace es un discurso vacío, o sea, dice cosas pero sin fundamento. Hace unas semanas, en el Foro Económico Mundial en Davos, pues era uno de los que intervenían, se dirigían a los responsables mundiales que están ahí presentes, y tuvo una intervención que ahí he puesto el enlace a YouTube, está en inglés, se pueden poner subtítulos en español, que es una intervención, no sé qué de triste o de pobre, porque hace afirmaciones sin ningún fundamento. Ahí he puesto una cita. Dice, en primer lugar, deberíamos aclarar qué es la IA y qué puede hacer. Bien, pero ¿qué dice él? Lo más importante es saber que no es una herramienta más, es un agente. Es una palabra que se ha puesto de moda ahora, aunque ya también está teniendo sus problemas, inteligencia artificial agéntica, de agentes que se pensaba que se iba a poder hacer con agentes de inteligencia artificial, prácticamente sustituir el trabajo de secretarios, secretarias, que llevara las agendas, que tomara decisiones por uno, que escribiera, y de eso ya existe, pero no tiene el éxito pretendido, que escriba tus correos, que responda a los correos y los lea y te quite trabajo y los responda. Eso se plantea y se hace. Entonces, considera que es un agente, o sea, que tiene decisión propia y que puede aprender y cambiar por sí mismo y puede tomar decisiones por él mismo. Claro, todo esto que dice es palabrería, o sea, no tiene ninguna fundamentación, pero lo dice en esos foros, le dan mucha importancia a este comunicador porque tampoco
es historiador, pero no tiene, él se ha dedicado a esparcir, bueno, estas ideas sobre este nuevo mundo. Incluso llega a decir a las críticas que hay a toda la inteligencia artificial actual que conocemos, ChatGPT y familia, que se dice, y luego lo veremos, que realmente no hay inteligencia detrás, que es otra cosa. Él dice en esa conversación que, en su opinión, nosotros seguramente funcionamos igual y que actuamos igual y que hablamos igual que hablan ellos. No tiene ninguna base, ninguna fundamentación, pero lo dice y le cala a la gente, llega a muchos ámbitos y está ahí en Davos con los responsables mundiales hablando de eso. Entonces, ese es el planteamiento actual que tenemos, que la etiqueta de inteligencia artificial en este momento es exitosa, que se insiste mucho y que se busca que sustituya al hombre y que lo reduzca. Ahora vamos a ver un poco de lenguaje, estamos en la introducción, de que es uno ya es antiguo y otro es más moderno. Hay un filósofo norteamericano, John Searle, que planteó una distinción entre inteligencia artificial fuerte y débil. La débil es la que existe, o sea, unos programas, unos algoritmos que automatizan una serie de procesos, de decisiones, de identificación, de lo que sea, lo que tenemos, lo que se ha tenido siempre, la real. Y la fuerte ya es la de la ciencia ficción, pero no solo la ciencia ficción, sino que es la que ponen muchos investigadores como objetivo de sus investigaciones, ¿sabes? Que es la que ya equipararía a la inteligencia humana e incluso la superaría. Pero eso no es real. Actualmente, esta distinción en dos bloques se ha ido sustituyendo por esta otra, que es el considerar la inteligencia artificial limitada o estrecha, ahí están las siglas en inglés, que sería la débil, la que existe. Entonces muchos hablan ya de ese tipo de inteligencia, la limitada, estrecha, ANI en el acrónimo inglés. Luego sería la general, que de esto hablan mucho. Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es el de ChatGPT, habla mucho de que están en camino a la general, a partir de lo que han hecho ChatGPT. Si uno sabe cómo funciona el ChatGPT, no tiene nada que ver con la idea de inteligencia artificial general, pero lo dicen. Como veremos, porque en el fondo busca fondo, o sea, es más prosaico de lo que parece. Entonces sería la inteligencia artificial que se equipara a la humana. Y ya el salto ya es muy meritorio cuando se anuncia que si se consigue una inteligencia artificial al nivel de la humana, ella sola será capaz de mejorarse y ser más inteligente y crear una superinteligencia, que ya ni siquiera hablan de que sea artificial, porque dicen como no existe natural, ¿para qué decir que es artificial? La superinteligencia. De hecho, es el título de un libro de un filósofo de Oxford que es Nick Bostrom, que se llama así, Superinteligencia, y que fue también un éxito. Entonces, esa es la terminología que se suele utilizar. Lo real es lo que llamamos la débil o la estrecha, o sea, la que existe, que ni se acerca a la general, ni mucho menos hablamos de superinteligencia. Pero es un lenguaje que utiliza, y si vemos intervenciones de algunos CEOs y de otros de compañías tecnológicas, el propio Elon Musk, pero Elon Musk lo habla diciendo que hay que evitarlo, Sam Altman que hay que controlarla, pero todos piensan que es posible. Unos le tienen miedo y otros no, pero parten de la misma narrativa de que es posible. Esto que parece tan moderno, pues, y también lo vemos en la parte teológica, no tiene nada de moderno. Al final, es todo lo humano, nos remite al corazón humano, que es el mismo ahora o que hace 2000 o 3000 años, es el corazón humano. Entonces, es lo que hay. Y ese deseo que tenemos, que aparece al final, de dar vida a nuestras creaciones, como comentaremos, es muy antiguo. Ahora tenemos una tecnología que hace casi que algunos piensen que se puede, ya estamos acariciando con los dedos ese sueño. Pero el sueño es muy antiguo. En la mitología antigua, que no nos vamos a detener, pero simplemente por recordar, vemos como Pigmalión, Talos de Creta, el golem de la cábala judía en la Edad Media, el cómo está en esa mitología presente, el que el ser humano es capaz de hacer unas creaciones y luego darles vida. Es un sueño ese que entronca con ese deseo profundo también y tentación de querer ser como Dios. Entonces nosotros mismos también controlar la vida. Hacernos de alguna manera creadores nosotros mismos de otras vidas y a veces incluso de nosotros mismos. Esto ya nos lleva a otros temas laterales como son el transhumanismo, pero la idea
de que el ser humano ahora es el dueño de su evolución y de todo lo que sea en el futuro, hasta de su extinción, si lo quieren. Pero también hay mitologías modernas. Hablando de mitologías modernas, nos encontramos con la ciencia ficción. No es algo a despreciar en el estudio académico de la inteligencia artificial, en absoluto. De hecho, ha sido habitual que investigadores de campo, filósofos, sobre todo matemáticos, porque todo está muy unido a la matemática, como comentaremos luego, que en este campo se lanzaran a escribir obras de ciencia ficción. ¿Para qué? Como vehículo para llevar a las grandes masas su idea de lo que debería ser el mundo o, si no están de acuerdo, el peligro que ven del mundo futuro según se sigan unas líneas u otras. De hecho, la ciencia ficción ha influido y sigue influyendo. Por ejemplo, hay investigadores actuales, voy a citar a una, Cynthia Brissell, que está en el MIT Media Lab, son los que investigan en robots sociables, o sea, robots destinados a interactuar con seres humanos. Hace años ya que existe uno llamado Parrot, que es una foca robótica que se utiliza en tratamientos a personas con dificultades de relación y se utiliza porque está diseñado para responder, para emitir unos sonidos, tiene una cara así muy pensada para que despierte afectos. Entonces, hace mucho tiempo que se estudian robots sociales, o sea, robots destinados a interactuar con nosotros. Esta Cynthia Brissell, que está ahí en el MIT, ella reconoce que lo que le impulsó a seguir ese campo fue Star Wars. Cuando ya había por la primera vez se decía la Guerra de las Galaxias, que ahí ella vio a los robots protagonistas, a C3PO, a R2D2, y decidió que ella quería dedicarse a hacer eso posible. No los ha hecho esos posibles, pero sí que es una de las que ha avanzado en ese campo y están creando robots sociables. Entonces, hay otro que es Rodney Brooks, ya está bastante retirado, pero en los años 90 fue el que impulsó un cambio fundamental en el desarrollo de inteligencia artificial porque él pensó que había que llevarla a los robots, que tenía que estar de algún modo encarnada, que tenía que relacionarse entonces con un cuerpo robótico. Fue el que desarrolló las ideas principales de lo que fueron luego los robots que fueron a Marte, tan famosos y que fueron un éxito. Y él, cuando salió de la universidad, o sea, una vez desarrolló todo eso, la mentalidad norteamericana no es como lo que hay aquí en España en el mundo académico, y lo que hizo fue crear una empresa para obtener beneficios económicos de sus investigaciones, y la que creó fue la de Rumba, estos robots aspiradores que luego tuvo éxito, la vendió. Últimamente Rumba la han adquirido otra competidora porque ya estaba mal, pero él pensaba eso y lo desarrolló. Y él decía que fue al ver una Odisea Espacial 2001 en el cine, que le impactó tanto que él también quería dedicarse, quería hacer ese tipo de inteligencia artificial. Él dice, claro, espero que no se dedique a matar humanos como es en la película de 2001, pero dice, sí, es lo que a mí me movió a hacerlo. Y lo que digo, y luego hay investigadores que se dedican a escribir ciencia ficción o a trabajar con escritores de ciencia ficción para que ellos, porque todos no tenemos habilidades para escribir una novela de ciencia ficción, para que ellos divulguen sus ideas. Entonces, no es despreciable la ciencia ficción y además penetra en la población con mucha facilidad y va transmitiendo unas ideas. Nada es neutro. No, como decía, nada es neutro. Entonces, hay una historia también detrás de realizaciones. Antes de llegar al siglo XX, podemos pensar que esto antes del siglo XX no existía. Bueno, antes hemos hablado de mitología, ahora vamos a hablar de realidades concretas. Entonces, ahí cito algunas. El pato mecánico de Vaucanson. Aquí estamos hablando de mecánicas. Las primeras realizaciones en el mundo de los ordenadores son mecánicas. Hasta el siglo XX no se da el paso de cambiar ordenadores mecánicos por los eléctricos, electrónicos y todo el desarrollo posterior, pero el desarrollo mecánico era impresionante. Jacques de Vaucanson consiguió hacer un pato mecánico que asombraba. Claro, ¿por dónde iba? Por las cortes europeas. En ese momento, el sitio donde estas realizaciones podían tener una audiencia eran las cortes. Y era capaz de comer, de defecar, es decir, era una lección mecánica impresionante. Otra que hay es el turco,
que, como pongo ahí, fue un fraude, pero no lo descubrieron hasta que ya había fallecido el autor. Era una máquina que jugaba al ajedrez. Recordemos que en el siglo XX uno de los objetivos, bueno, recordemos, lo decimos por primera vez, era de los investigadores era conseguir que un ordenador venciese en ajedrez a un campeón humano. Y al final se consiguió. Pero que esto del ajedrez ya viene de lejos. Entonces, era una máquina que jugaba al ajedrez. Y entonces, y muchas veces ganaba, también dependía del oponente, impresionaba. Este señor iba por ahí por Europa, por las cortes, por supuesto, impresionaba. Ya cuando murió descubrieron que se escondía un señor no muy grande, claro, para esconderse en la máquina, que era el que jugaba al ajedrez. Y esto es muy curioso porque esto del turco, que es un fraude, Amazon, irónicamente, ha denominado el turco mecánico Amazon a una línea de negocio que tiene que es para trabajo online bajo demanda. ¿Por qué? Luego comentaremos un poquito más, pero porque muchas de las cosas que creemos que hace la inteligencia artificial, a veces detrás hay mucho trabajo humano, incluso oculto. Luego veremos que a veces hay quienes lo han llamado trabajo fantasma. Creemos que todo lo hace la máquina, pero incluso para que llegue a hacerlo ha tenido que trabajar muchas personas, y normalmente en unas condiciones laborales que no siempre son óptimas, como comentaremos, y a veces incluso sin saberlo, pero lo comentaremos después. Luego hay máquinas de calcular, por ejemplo, Pascal, Leibniz, pero es muy interesante por qué se empeñaban en desarrollar máquinas de calcular, porque lo que ellos decían es que una tarea mecánica, porque una vez te pones a calcular, es repetir todo el rato lo mismo, decían, es una pérdida que un ser humano se tenga que dedicar a eso si lo puede hacer una máquina. ¿Para qué va a estar haciendo cálculos que es siempre lo mismo? Al fin y al cabo es algo mecánico, o sea, es algo automatizable, porque sigue unos patrones, sigue al final un algoritmo. Entonces, si lo puede hacer una máquina, liberamos a las personas de hacerlo. Esa era su idea. Y en el fondo es lo que se ha seguido haciendo. Todos estos sistemas al final automatizan algo. Y en teoría es para liberar al ser humano de algún tipo de trabajo que no requiere que él esté pendiente. Las tarjetas perforadas, pensamos que la programación ha nacido ahora, pero no. En la revolución industrial, cuando se desarrolla la industria textil, un problema que tienen es que si cambia el tejido que están haciendo, la prenda, hay que cambiar las máquinas enteras. Entonces, eran muy inteligentes, tanto como nosotros hoy día, y a través de la mecánica, pues hicieron máquinas que podían hacer diferentes trabajos programándolas, pero el programa ¿cómo era? Con tarjetas perforadas, como estas máquinas de música que según la tarjeta que se le pone o pues hace diferentes cosas, diferentes melodías, pues los ordenadores mecánicos y estos telares eran ordenadores mecánicos, automatización, según la tarjeta perforada, hacía unas funciones u otras. Mecánicamente era una gran realización. Y estamos hablando de ordenadores, no electrónicos, pero ordenadores. Y el programa eran las tarjetas. Luego hay un primer propósito de ordenador general. Estamos ahí en el siglo XIX con Charles Babbage y Ada Lovelace, que no pudieron hacerlo realidad porque con la mecánica era ciertamente complicado, pero la idea de lo que es un ordenador la tenían. De hecho, hicieron en su tiempo un programa, un lenguaje de programación que llamaron Ada en honor a Ada Lovelace, porque pusieron las ideas fundamentales, pero no tenían los medios técnicos en esa época para desarrollarlas, pero las ideas las tenían muy claras. También tenemos ahí, por ejemplo, que el censo de Estados Unidos de 1890 ya se hizo o se tabuló con ordenadores mecánicos y que la empresa que se encargó de eso es una de las fundadoras de IBM. O sea que la historia de IBM llega hasta el siglo XIX. O sea, empezó con los ordenadores mecánicos. No es de ahora. Pero ya es en el siglo XX cuando se da el salto. ¿Qué salto? La mecánica, por impresionante que sea, tiene una limitación. Dos, que la electrónica va a vencer. Tamaño y velocidad. Los elementos mecánicos no puedes miniaturizarlo, hacerlos pequeñitos, todo lo que quieras. Y luego la velocidad. La velocidad de los elementos mecánicos no puede competir con la velocidad de los circuitos electrónicos. Entonces, ese salto fue fundamental. No nos tenemos mucho en eso, pero Claude Shannon sí que es interesante que fue uno de los impulsores, pero siendo muy jovencito, con 19 años, en una tesis o tesina de máster de ingeniería, él estudió ingeniería y matemáticas,
realmente al final era más matemático que ingeniero, porque sus compañeros ingenieros a veces no entendían las matemáticas que él planteaba. Y se le ocurrió, fue uno de los que impulsaron esa idea de cambiar los elementos mecánicos por relés eléctricos. Un relé es simplemente un interruptor que si uno le conecta electricidad, se abre o se cierra. Algo muy simple. Claro, abrir o cerrar, son dos estados que los ordenadores van a acabar usando el sistema binario que es 1 o 0, que es con lo que funcionan hoy día. Se habla de ordenadores cuánticos, pero eso sigue siendo un proyecto de investigación, pero lo que tenemos es que al final los ordenadores todos están manejando dos situaciones, o 1 o 0, o todo o nada. O sea, trabajan con eso, con unos y con ceros, como veremos. Entonces, después de esto, ese impulso a los ordenadores electrónicos, pues fue, como decía, fundamental. Tanto es así que hay un campo que no está en el esquema, pero lo comento un momento antes porque es importante para entender dónde venimos. Si hablo de cibernética, pues si uno no conoce mucho, a lo mejor suene a ciencia ficción o a otras cuestiones, pero cibernética es una palabra científica, o sea, nace en el campo de la ciencia, igual que cibor. Cibor, que luego ha tenido éxito en la ciencia ficción, cibor es una palabra que crearon de cibernética y bor de organismo cibernético, de organismo, que crearon neurocientíficos. Exactamente para un proyecto de la NASA que la NASA les preguntó a los científicos cómo enviar seres humanos al espacio. Y estos respondieron modificándolos por la idea del cibor. En vez de poner sistemas para que sobrevivan tal como son, pues los cambiamos. Cambiamos al ser humano, modificamos algunas cuestiones biológicas y de lo que haga falta y los mandamos al espacio. La NASA, afortunadamente, no les hizo caso, no modificó a los astronautas, pero la palabra fue un éxito. Y cibernética la acuñó Norbert Wiener, que era un matemático, y con su pretensión era que todas las ciencias, tanto las ciencias como las ciencias humanas, ciencias sociales, todo, fuera comprendido desde el punto de vista cibernético, que cuál es, que todo es reducible a matemáticas. Es más complejo, pero vamos a... Entonces, que se puede entender todo, él es matemático desde las matemáticas, como sistemas que se pueden estudiar con matemáticas. El ser humano, las relaciones sociales, todo, todo. Igual que se estudia un ordenador, o se estudia una máquina, igual se puede estudiar un ser humano. Y tuvo mucho éxito, y participaron científicos de todas las disciplinas, y llegó a ser una ciencia novedosa, aunque al final fracasó, porque al final tuvo tanto éxito que todo era cibernética. Las olas contraculturales de Estados Unidos, la costa oeste, también hablan de cibernética. Todo el mundo al final perdió prestigio académico, pero la idea de fondo no, y está presente hoy. La idea de que el ser humano es reducible a cuestiones matemáticas. De hecho, hay una matemática norteamericana, Cathy O'Neil, que hablando de todo esto de la reducción del ser humano a sus funciones, dice que recuerda que todos estos modelos que se utilizan, claro, se produce la fascinación por las matemáticas, que yo la comparo con la fascinación por el reloj digital. Cuando era un chaval, entraron ahí los relojes digitales que todo el mundo quería tener uno y fascinaban porque daban la hora exacta, en apariencia. Ves una cifra exacta, pero que te dé una cifra exacta no quiere decir que sea la correcta, pero te da una cifra exacta. Entonces, esa fascinación, ella habla de que los modelos que utilizamos, que son reduccionistas para comprender al ser humano, son opiniones en lenguaje matemático. Y es cierto, parece que porque utilizan lenguaje matemático son incuestionables. No. Las matemáticas son tan humanas como todo lo demás. No es algo que está ahí, que descubrimos, que a veces se plantea como... No. Es una realización humana y muchos de esos modelos con los que se pretende describir al ser humano no dejan de ser opiniones en lenguaje matemático y por lo tanto cuestionables, aunque nos asuste porque vengan en forma de ecuación. Entonces, en 1956, John McCarthy, matemático de la Universidad de Dartmouth, convocó una conferencia, él con otros, que se considera, la conferencia de Dartmouth de 1956, se considera el punto de arranque de la inteligencia artificial. De hecho, ahí se acuña el nombre. Hablará de cibernética porque en realidad cibernética, aunque al final el nombre desaparece, hemos seguido con ella. De hecho, si estos acuñan el nombre de inteligencia artificial,
es porque quieren quitarse de encima la influencia de Norbert Wiener. Porque Wiener era muy mediático. Lo entrevistaban las revistas norteamericanas, Newsweek, salían los medios de comunicación. Tal era el éxito de la cibernética. Y él era el representante. No era el único, pero a nivel social él era cibernética. Entonces, estos quieren quitarse la influencia de Wiener de encima, entonces deciden, aunque su campo nace de la cibernética, darle un nombre nuevo, diferenciado, que no los confundan. Al principio piensan en estudios automáticos, teoría de autómatas, simulación cognitiva, pero se les ocurre al final inteligencia artificial. No están todos de acuerdo, pero la aprueban. Y se ha quedado, como hemos visto. Esa etiqueta ha triunfado y además consiguió independizarse de la cibernética. Pero decir, luego lo volvemos a comentar, que las ideas que ahora han triunfado de inteligencia artificial, ChatGPT, lo pongo como genérico para que todo eso que está detrás, que ha triunfado, es pura cibernética. Y eran ideas que estaban ya a mediados del siglo XX. Claude Shannon, que hemos nombrado, le preocupaba mucho todo esto del lenguaje, y él hizo una teoría de la información para todo esto, y él dejaba muy claro que lo que él le importaba del lenguaje no eran los significados, que era una cuestión de estadística y de probabilidad. Le interesaba, sabiendo las letras anteriores, saber qué letra venía después. Lo que significaba le daba igual, que es lo que hacen ahora los programas que tenemos. ¿Qué ocurre? Que a mitad del siglo XX no había lo que estos programas necesitaban, estas ideas para desarrollarse, que luego comentamos que eran Internet y la potencia de hardware, la potencia que hay hoy día de los ordenadores. Pero la idea es de mitad del siglo XX. Un poco más de historia, pero muy breve, es que una vez este impulso inicial de Dartmouth, de 1956, que se independizan de la cibernética, eran un puñado. No, en este momento no había grandes cantidades de investigadores. No voy a decir que eran 4, pero no llegaban a 20. Entonces, no era... Y encima se distanciaban de la cibernética. Pues, al final, ¿qué buscaban? Fondos para sus investigaciones y que no les cortasen los fondos en su universidad. Entonces, había mucho de marketing. Entonces, como se distinguen de la cibernética le gustaba sobre todo el modelar la realidad humana, social, lo que fuera, y eso luego aplicarlo de alguna manera. Incluso era más de construir algo con esa idea. Estos van a optar, algunos de ellos habían sido de la otra línea, pero se cambian y van a optar por lo que se conoció como simbólica, que son los programas de ordenador clásicos que existían hasta que apareció lo nuevo que ahora tenemos, que es que en el programa está contenido todo, todos los pasos. Si pasa esto, haz lo otro. Y tiene todos los datos metidos. Claro, cuando hay que hacer sistemas muy grandes, acaban siendo programas muy difíciles y de reparar, de ampliar, y por eso tuvieron sus problemas. Pero yendo a la historia, una vez se lanzan, consiguen fondos y hacen promesas, normalmente a 20 años vista. Porque 20 años les gusta mucho porque da tiempo, al que le haces la promesa normalmente piensa que lo puede ver, salvo que sea muy mayor, 20 años, bueno, esto aún tendrá efectos prácticos. Claro, el gobierno de Estados Unidos, porque ¿cuál fue el gran financiador? Defensa. ¿Por qué? Porque después de que los rusos lanzan el Sputnik, la Unión Soviética, se asustaron muchísimo en Estados Unidos y decidieron invertir lo que hiciera falta para tecnológicamente superar a la URSS, y los fondos manaban muy generosamente. Y entonces estos consiguieron muchos fondos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando las promesas que hacían no llegaban, aunque lo que habían hecho era importante, pero claro, prometían tanto, ellos pensaban que en 2 meses reunidos, como eran tan listos, iban a conseguir ordenadores inteligentes ya. Y no era tan sencillo. Y no lo consiguieron. Entonces, al final, los fondos se van recortando y aparecen lo que se llaman invierno de la inteligencia artificial. Igual nos dan las fechas, están ahí, pero ¿qué es lo importante? Que claro, cuando no dan resultados, al final los inversores, que en ese momento eran fundamentalmente los programas de defensa de Estados Unidos, dejan de dar fondos. Y de hecho caen en tal desprestigio que hay momentos en los que el nombre de inteligencia artificial ningún investigador quiere ponerlo.
En los años 80 o 90 triunfaron los sistemas expertos, pero nadie habla de inteligencia artificial. Un sistema experto en gestión bancaria, no sé, en esto, en lo otro, en medicina, pero no decían inteligencia artificial. Igual que ahora te dicen que todo tiene inteligencia artificial, que tu cafetera tiene inteligencia artificial, entonces no querían ni nombrarlo, porque se había desprestigiado, se había quedado para ciencia ficción. Entonces hablan de sistemas expertos. Y eso provocó un auge otra vez, pero luego también vino un invierno. ¿Por qué? Porque los sistemas expertos tenían limitaciones. Al final no podían hacer tanto como prometían. No se podía conseguir lo que han conseguido ahora, porque para que el sistema fuera capaz de responder a todo, lo que fuera, tenía que estar dentro del sistema. O sea, cogían un experto humano y tenían que volcar toda esa experiencia en el programa y tenía que estar. Ahora han conseguido con los sistemas actuales que el programa no es tan pesado. Claro, hay que entrenarlo, hay que darle los datos, pero es mucho más dinámico. Y esos programas no podían crecer más. Llegaba un momento que no se podía. Y luego vino lo que veremos después de lo actual, pero lo veremos después. Antes de esto, quiero decir que ya desde el primer momento hay unas críticas muy serias a todo el asunto de la inteligencia artificial. Ahí he puesto a uno de los clásicos, un filósofo, Herbert Dreyfus, que este era profesor del MIT, también del Instituto de Massachusetts. En su vida había tocado un ordenador, claro, estamos hablando de la década de los 60, y los ordenadores estaban solo en unos sitios muy específicos. La gente normalmente no tenía acceso a un ordenador. Y como filósofo, cuando comenzó a dar clase en el MIT, le extrañó, le llamó la atención lo que decían sus colegas de inteligencia artificial, que dice, hacen unas afirmaciones que ni están fundadas ni tienen que... Entonces, era muy crítico. Le encargaron un estudio, una sociedad le encargó que quería investigar todo esto, un estudio, y él, al final de ese estudio, que se publicó en 1965, llegó a la idea de que en realidad eran nuevos alquimistas. Dijo que científicos tenían poco porque no aceptaban críticas, ellos podían hablar de todos, pero nadie podía criticar lo que ellos hacían. Dice, no tiene espíritu científico, o sea, ellos piensan que tienen la verdad y aquí no hay ninguna crítica. Y si le criticas, es que vas contra el avance de la ciencia. Entonces, se ha considerado y durante toda su carrera filosófica mantuvo esa crítica a la inteligencia, a las pretensiones de la inteligencia artificial. Muchos de estos críticos no son gente creyente, no tiene, nos movemos en el terreno primero, que es el de que ellos decían que esas pretensiones no reflejan la complejidad del ser humano, pero, ni a nivel biológico. O sea, ya digo, no, la mayoría de estos críticos no son creyentes, pero dicen, esto simplifican la realidad del ser humano, es mucho más complejo. El cerebro no tiene nada que ver con lo que estos están haciendo en sus jugueticos de ordenador. Pues, entonces son críticas que se mueven en ese nivel y que además en ese nivel pues podemos compartir perfectamente, porque es verdad, ya no es un nivel sobre el sentido del ser humano, ¿no? Es que a nivel más básico, a nivel de la realidad biológica del ser humano, es que sus pretensiones no tienen fundamento. Y Herbert Dreyfus lo dice. De hecho, hay algunas películas de ciencia ficción que los guionistas se nota que saben mucho, que cuando hay algún opositor a la inteligencia artificial, a veces los han llamado Dreyfus, pero es por eso. Luego está John Searle, un filósofo también, que vino a decir lo mismo, que es muy conocido por la habitación china, que simplemente él dice, lo que hacen es como si yo estoy en una habitación, yo no sé chino, me pasan una pregunta en chino, pero tengo todos los manuales del mundo, para siguiendo los símbolos voy buscando y al final encuentro donde está escrito lo que tengo que responder y lo transcribo y lo lanzo. Y yo no tengo ni idea de chino, pero da una respuesta. Dice, eso es lo que hace el ordenador. No es que tenga idea de nada, sino que tiene la información, coge la información y la da. Roger Penrose es un físico británico que él dice, sobre todo, él es más crítico desde las matemáticas, desde la ciencia, viene a decir, y desde la biología. Es decir, es que la realidad es más compleja que la simplificación que ellos utilizan. Y Joseph Weizenbaum es muy interesante porque en 1964, era un informático, un científico de ordenadores ahí en el MIT también, realizó un programa que llamó ELIZA, que utilizaba como lo que es un bot conversacional, o sea, que por teclado se le podían hacer preguntas y respondía como un terapeuta. O sea, pero el programa luego lo explica. En el fondo, lo único que hacía era rebotar. Si identificaba una palabra
y si no, devolvía la pregunta con una palabra, o si no sabía qué decir, decía, ¿cómo te trataba tu padre? O sea, porque se inventaba la pregunta. O sea, no había nada de inteligente en ese programa, era un programa, y él lo sabía. Y se asustó cuando vio que sus compañeros, incluso alumnos, gente de secretaría que trabaja con él, que sabían el programa o que sabían lo que era, pensaban que era inteligente. Marvin Minsky, que he dicho antes, decía, este es el primer paso hacia la inteligencia artificial. Y el otro decía, esto no hay nada inteligente, es unos pasos que si detecta esta palabra, le ordeno que ponga esta respuesta o esta pregunta, que no hay nada. Entonces se asustó tanto porque también había compañeros suyos o alumnos que querían hablar a solas con el programa. Es que entonces no tenía cada uno su ordenador. Había que ir al ordenador de la universidad. Ahora, entonces se asustó, dijo, ¿pero esto qué es? Pero si ¿cómo pueden querer hablar con esto si no es más que un juguete? O sea, él había hecho el programa y sabía que no había nada. Entonces empezó a investigar en cómo los seres humanos interactuamos y creamos ese lazo, identificamos a ese programa con el que, entre comillas, hablamos como un tú y creemos que nos escucha o que nos... Si ese programa tan simple hoy día está en Internet, diríamos que es un programa simple, desde los años 60, en su momento, si eso pasaba con el AISA, que en Internet hay quienes han copiado el programa y se puede trabajar con ella, hoy día, con estos modelos que tenemos, con ChatGPT, con la sofisticación que tienen, si quedan enganchados con el AISA, que a veces sus preguntas, sus respuestas sean de lo más sin sentido en muchas ocasiones, pues imaginemos lo que pasa ahora. Y se dedicó su vida académica, aparte de seguir siendo profesor, a divulgar su preocupación por el ser humano y su relación con los ordenadores. Y de hecho en los años 80 le preocupaba muchísimo, que él decía que se estaba adoctrinando a los niños prácticamente en un culto al ordenador. En los años 80, que entonces yo, por ejemplo, no tenía ordenador en casa. Usaba el del colegio, del instituto, que ahí sí que había. Ahí ya, y hasta nos querían enseñar a programar, pero no, pero ya veía ese adoctrinamiento de los niños. Lo vi en los años 80. Si estuviese ahora, o sea, aunque técnicamente ha cambiado mucho, como él veía el fondo sigue siendo válido. Entonces, sus obras, su reflexión sigue siendo muy válida, porque está hablando sobre lo que hay detrás. Y eso no ha cambiado. Claro, si nos hablan de cuestiones técnicas, ha habido una evolución, pero en el fondo no la ha habido. Entonces, hay una pregunta fundamental de qué es la inteligencia artificial. Entonces, lo primero, sin detenerme en esto, no. Ahí va, he hecho algo mal. Sí, me he ido. Los inviernos, vale. Esto de los inviernos, nada, lo digo simplemente aquí. Esto es lo que me interesa. ¿Qué no es la inteligencia artificial? Lo que decía, bueno, algo que no he dicho, actualmente, porque se considera que en las últimas, desde 2012, ha habido un gran verano de la inteligencia artificial por todo el desarrollo que ha habido, y ya en 2022 el lanzamiento de ChatGPT y todo eso, pues. Pero actualmente se está dudando de si no un invierno, pero un otoño, sobre todo por cuestiones también de fondos. Porque estas empresas, OpenAI y la de ChatGPT, por ejemplo, siguen sin ser rentables. Siguen sin ser rentables. Entonces tienen que convencer a los inversores que meten miles de millones de dólares de que va a haber un retorno. Y si pasa el tiempo y no lo hay, ¿qué pasará con los fondos? Que se retraerán. Y son este tipo de empresas, y OpenAI, la de ChatGPT, es un ejemplo clarísimo, que es pionera además, que además, ¿por qué se llama OpenAI? Porque comenzó con la idea de ser sin ánimo de lucro, non-profit que hicieron los ingleses, y que todo lo que descubrieran lo compartirían con el mundo entero, en abierto. Al poco tiempo dijeron que que era peligroso compartirlo, y al poco tiempo ya que lo de non-profit, lo de sin ánimo de lucro, que tampoco, que había que rentabilizarlo. Entonces ya ni... Y claro, necesitan dinero para seguir, y muchos recursos, y centros de datos. Ahora yo vengo de Zaragoza y ahí en Aragón está todo el mundo entusiasmado con los centros de datos y tienen una cara oscura también. O sea, no todo están... Los centros de datos hay que tener cuidado. Bueno, diciendo que no es inteligente porque nadie se asuste con las matemáticas. Supongo que algunos sabrán más, otros sabrán menos.
no importa, sino quiere decir que cuando se habla de redes neuronales, cuando se habla de neuronas y todo esto en este mundo, se habla como si estuviéramos hablando de neuronas reales, como si hubiera ahí capas de neuronas. No, son cálculos. Se ha simplificado lo que es una neurona. Ese es un modelo que se creó ya a mitad del siglo XX con la cibernética. Se hace una fórmula matemática y se aplica. ¿Y qué hace el ordenador cuando hablamos de redes neuronales? Muchos cálculos. Cálculos, constantemente, a una velocidad impresionante, pero no hay una neurona detrás. O sea, cualquier parecido con una neurona real es pura casualidad. O sea, porque son modelos, además, como decía, que no reflejan plenamente la realidad. El problema no son los modelos que nos ayudan, los modelos nos ayudan en nuestra comprensión de la realidad, pero cuando reduces la realidad al modelo que te has hecho para hacerla manejable, estás reduciendo la realidad. Lo que pasa es que hay un modelo que te ayuda a entender, pero el modelo no es la realidad. Y en estos campos, como lo que pueden manejar es el modelo, al final dicen la realidad es el modelo. Y lo que no encaja en el modelo no es importante. Entonces, eso es lo que hacen los ordenadores, todos estos programas. No hay neuronas ni nada parecido. Cálculos matemáticos, fórmulas y cálculos. Que científicamente es impresionante. Es un gran mérito tecnológico y científico. Pero no tenemos unas neuronas, no tenemos un cerebro, no hay nada. ¿De acuerdo? Eso es sobre todo, por eso no importa las fórmulas, sino lo que estaba diciendo. Entonces, no es inteligente. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con esto de que no es inteligente? Al final, cuando nosotros hablamos con el ordenador, entre comillas, donde hablamos, cuando introducimos, incluso cuando se hace un programa, si alguien aquí sabe lo que es un programa, no es lenguaje natural, pero sí es un lenguaje muy humanizado, porque le estamos diciendo, haz esto, compara esto con esto, si pasa esto, haz lo otro, pero lo que llega a la máquina no tiene nada que ver con eso. Eso es para que nosotros tengamos fácil, porque programar directamente el microprocesador en lo que él entiende es una tarea muy ardua. Y además cada microprocesador es diferente, es muy complicado. Entonces, nosotros hacemos en un lenguaje elevado que es más manejable y luego todo eso se tiene que traducir en lo que entiende el ordenador y solo entiende ceros y unos, que en realidad son magnitudes eléctricas, voltios más, voltios menos, y eso es lo que le llega. Y según los voltios que tiene aquí, el circuito que ha sido diseñado hará lo que ha diseñado. Con esos hago esto y sale esto. O sea, cuando metemos una palabra, lo que le llega al ordenador son números. Se traduce en muchos números, muchísimos. Ya que alguien sabe de matemáticas, estamos hablando de campos vectoriales. O sea, impresionante. Porque ahí esos números conectan unas palabras con otras. Pero son todos números. Y cuando hay una imagen, lo que llega al ordenador es números también. Y al final ceros y unos. Y lo que sería muy fácil para confundirnos. Por ejemplo, reconocimiento facial. El ordenador no ve nada, igual que ChatGPT no entiende nada. La imagen se traduce en números, en ceros y unos, y busca relaciones matemáticas con esos números. No ve. Eso lo comentaremos después. Sobre todo esa idea, que nos quede clara. Las realizaciones actuales. Vamos a dejar tiempo luego para preguntas, ¿verdad? Vale. Entonces, si no, por extenderme más o menos, las realizaciones actuales. Entonces, hay mucha letra, no lo explico yo rápidamente. Las realizaciones actuales, ChatGPT, que ha sorprendido y que se basan en ideas que eran muy anteriores, estamos hablando de mitad del siglo XX, pero ¿qué pasó? Que se necesitaba mucha potencia y mucha información. Porque esos modelos, hablamos de modelos, esos algoritmos que realizan esos modelos, necesitaban tener mucha información porque para hacer estadísticas fiables. Porque lo que hacen estos es funcionar con estadística y probabilidad. Según las estadísticas, hacen cálculos de probabilidad y por eso van encajando unas palabras detrás de otras. Cuando nosotros en el sistema ChatGPT como ejemplo, pero cualquier otro, lo utilizo como genérico, introducimos lo que se llama un prompt, que es un anglicismo, o sea, la pregunta que le hacemos, el texto que queremos al que responda, lo que se va a poner a funcionar son cálculos de estadística y probabilidad. Dadas todas esas palabras que nosotros hemos introducido, que se van a traducir en muchísimos números, muchísimos, que relacionan unas con otras, va a aplicar
las estadísticas de lo que encuentre en Internet, de lo que se ha ido alimentando el modelo, las va a aplicar y con cálculos de probabilidad va a ir colocando letras, palabras y a veces partes de palabras, unas detrás de otras, por probabilidad. Y al final vemos un texto que normalmente es coherente, pero que no hay detrás una mente o una comprensión de nada. Es calculando lo que nosotros hemos introducido primero, hacer los sistemas de los móviles que ya empezaron hace tiempo estos de autocompletado, que uno empieza una palabra y te la completa, es lo mismo. Lo que pasa que el nivel aquí no es con una palabra. Estamos hablando de unos niveles que necesitan unas potencias de computación impresionantes. De hecho, un problema que tienen es de crecimiento. Estas empresas están como locas haciendo contratos con las que fabrican los chips porque tienen que construir muchos centros de datos porque necesitan muchas bases de datos, mucha potencia de computación y como este modelo de crecimiento es de escala, es que necesitan seguir creciendo y ya sabemos que ese modelo es muy peligroso. Un crecimiento continuo no siempre es fácil de mantener. Y de hecho, el mercado, por ejemplo, de circuitos electrónicos, de chips, de microprocesadores, ha tenido a veces problemas y de memorias últimamente porque acaparan el mercado. Es que necesitan muchos, porque este modelo que estamos utilizando es grande y necesita una potencia, muchos ordenadores, digamos, en centros de datos. Entonces, tengamos eso en cuenta. Cuando nosotros escribimos, aparece un texto después, pero es fruto de estadística y probabilidad. Luego veremos una crítica que ha venido con todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una cita, igual no se ve muy bien, pero que dice lo que decíamos antes, que al final el peligro es que veía Joseph Weizenbaum, de que con su programa la cita que dicen Yursi y Martin, que la gente se engancha, o sea, al final el problema no es lo que son los ordenadores en sí o lo que es estos programas en sí, sino lo que nosotros hacemos que sean para nosotros. Nosotros los convertimos en lo que no son. Estos modelos tecnológicamente son impresionantes, pero no son más que máquinas, automatizaciones de unos procesos, cálculos, y detrás no hay ni una inteligencia ni una mente. Claro, antes a Noval Harari, de Davos, que fue allí, que decía que sí, vamos, que nosotros es que teníamos que funcionar como ellos. No tiene nada que ver. La potencia pero hablando ya no a un nivel trascendente, a nivel físico, estamos hablando de la potencia de computación, lo que consumen. De hecho, estas empresas, Microsoft, Google, OpenAI, Amazon incluso, están poniendo en marcha centrales nucleares donde les dejan, Estados Unidos, aquí, para alimentar sus centros de datos. Microcentrales nucleares, porque claro, por eso digo lo de que en Aragón están todos encantados con los centros de datos y yo creo que es un problema energético también serio. Entonces, ¿por qué? Porque alimentar todo eso cuesta mucho. Claro, lo comparan con el cerebro humano. Haciendo una comparación en potencia, el cerebro humano en potencia apenas hablamos de unos 25 vatios. Y para hacer lo que hace un cerebro humano, lo que ellos piensan, que no es lo mismo, pero necesitan millones de vatios para hacer lo mismo. Entonces, pues no será tan bueno el modelo. Es impresionante lo que hace, pero no es eficiente si lo comparamos con sí, nos costará más hacer las cosas, pero si consumimos 25 vatios y esto necesita energía nuclear para funcionar, pues no es lo mismo. Que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que decía antes, que los ordenadores al final lo que entienden es de ceros y unos, incluso ni ceros y unos. Antes se me olvidó decirlo, pero imaginemos a un escolar que le dijéramos que la tabla de multiplicar que tiene que aprender es esta: 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Encantado. Y esa es la tabla de multiplicar que tiene que aplicar el ordenador, no tiene que aplicar más. Claro, la cuestión es la velocidad. En binario es todo más sencillo de operaciones, pero muy farragoso. Pensemos que para escribir nosotros el número 9, con un dígito lo escribimos. En binario hace falta 4, 1, 0, 0, 1. Si nos vamos a 16 necesitamos 5, a 32 necesitamos 6 dígitos. Claro, hacer una operación
es muy sencilla las operaciones, pues son unos y ceros, ¿quién no sabría? Pero larguísimas. Si tengo que multiplicar 1.700.000 por 2.300.000, imaginemos, él lo va a hacer todo en unos y ceros. Y además no va a multiplicar, va a sumar el número de veces que es necesario. Pero claro, lo hace a una velocidad tan impresionante que nos gana. Es decir, pero, pues, y es impresionante y funciona muy bien. Pero que no hay una inteligencia detrás es lo que quiero intentar recalcar. Por lo tanto, no son cajas negras ni algo misterioso. No, es decir, por supuesto, son muy complejas. Y hay cosas que si no eres muy experto, yo tengo conocimientos técnicos, pero hay cosas que no me he metido y que se me escapan. Pero son cuestiones técnicas. Decía Joseph Weizenbaum, he puesto ahí una cita, este ingeniero científico del MIT, esto lo dijo a propósito de LISA, su programa, que todo el mundo estaba impresionado, y él dijo, una vez que un programa en particular es desenmascarado, una vez que su funcionamiento interno es explicado en un lenguaje suficientemente claro como para inducir la comprensión, su magia se desvanece. Se revela como una mera colección de procedimientos, cada uno perfectamente comprensibles. Cuando decimos que los modelos de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y familia, lo que hacen es aplicar estadística y probabilidad para determinar detrás de un texto las palabras que van a venir, bueno, la redacción técnica es compleja, pero vemos que no es algo tan mágico lo que está haciendo. Es un cálculo impresionante de probabilidad con datos estadísticos impresionante. O sea, no le quito mérito tecnológico, pero no es un cerebro, no es, bueno, pues es algo que en el fondo, no digo que comprendamos la redacción tecnológica, pero comprendemos lo que hace. Está aplicando probabilidad. Entonces, dado un texto, como tiene toda esa fuente con la que comparar, por eso cuando se dice que alucina, pues realmente no es que alucine, es que la probabilidad le ha dado eso y él lo pone, hace lo que tiene que hacer. Por eso nos podemos encontrar con sorpresas impresionantes, pero bueno. Luego quería terminar ya hablando de la otra cara, que son los loros. Hay una definición que se ha dado a este tipo de programas que es loros estocásticos. Estocástico habla de estadística y probabilidad. Y lo de loro porque es repetir algo pero sin comprensión. Esto lo acuñaron varias investigadoras, dos de ellas son Emily Bender, que es profesora de programación lingüística en la Universidad de Washington, el estado de Estados Unidos, y Timmy Gebru. Timmy Gebru trabajaba, ella es de la línea filosófica, de ética, estaba metida en esos temas, trabajaba como codirectora del departamento de ética de Google. Cuando se enteraron que iba a publicar este artículo en el que decía que estos programas realmente no comprenden nada, no entienden nada, que dice, ¿y por qué le molestaba eso a Google? Porque tiene un relato que quieren mantener. Le dijeron que si no se quitaba su nombre al artículo, la despedían. Lo mantuvo y la despidieron. No se andan con rodeos en todo esto. Emily Bendes, profesora universitaria, tenía su plaza segura y no. Pero esto de los estocásticos es una expresión que ha tenido mucho éxito porque expresa eso, que no hay una comprensión detrás, no es el primer paso a una inteligencia que sea como la nuestra, no. Tecnológicamente es impresionante, aunque a un coste muy elevado. Y ahí pongo dos costes. El trabajo fantasma, desgraciadamente ese libro no está traducido al español, es una pena, pero es un libro en el que han estudiado cómo detrás de muchos procesos, primero, hay gente alrededor de todo el mundo que ha trabajado, incluso trabaja en el momento. Ponen como ejemplo Uber, ahora no sé si seguirán haciéndolo, en ese momento lo hacían, para la identificación facial, hablan estos autores de que el conductor era el autorizado. Cuando había alguna duda, porque el conductor se había afeitado, el programa no lo tenía claro, pedían a uno de sus trabajadores online en cualquier parte del mundo y con sueldos muy bajos, que en unos segundos tenía que responder. Y si no respondía, no cobraba. O si respondía y le costaba más tiempo, no cobraba. Y claro, en unos segundos llegaba la respuesta. Claro, y la gente no sabe que detrás de eso había una persona en algún lugar del mundo en unas condiciones laborales no nada equiparables a las que aquí consideramos adecuadas, que estaba haciéndolo. Otros los que han tenido que entrenar los sistemas. Para que funcione ChatGPT, ha subcontratado a otras empresas que a su vez han contratado gente online en todo el mundo, sobre todo en países de habla inglesa, pero donde gente esté preparada, sobre todo en África, Asia, preparada, pero en condiciones económicas que les haga aceptar trabajos con retribuciones
muy escasas y además tienen que estar pendientes del ordenador porque si pierden, no responden, les pueden despedir y sin ninguna indemnización ni nada. Es un trabajo un poco... Entonces, eso está ahí y sigue existiendo. De hecho, Amazon abrió este campo creando el turco mecánico de Amazon que he dicho antes, que lo irónico es que lo llamó como el turco que hemos dicho que era un fraude, porque detrás había un ser humano. Pues por eso, porque es llevar el trabajo online a otros seres humanos, que no se ve ese trabajo, que parece que todo es tecnología, pero hay unos seres humanos y sobre todo cuando revisan contenidos hay muchos problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque esta televisión tienen que verse todo y en Internet realmente hay cosas que es mejor no ver. Entonces, esas cosas que ven, tenerlas que ver constantemente durante un día para ganarte un pequeño sueldo, pues destruye a la persona, a las familias y hay casos estudiados y es terrible ese tipo de cosas. Y el impacto medioambiental, que ya lo he adelantado antes, es terrible. O sea, los consumos de energía son impresionantes. Hay en 2019, Enmax Travel y otros hicieron un artículo que con los datos que pudieron coger, porque las grandes tecnológicas no daban datos, que era, decían, que el consumo energético es que es insostenible, diciendo, si en unos años vamos a consumir con esto solo como toda la India, que es uno de los países más poblados del mundo. No puede ser. Entonces, despertó una reacción entre las tecnológicas. De hecho, a esta, a Más Travel, Google le propuso trabajar para ellos y hacer otro artículo con mejores datos para que el mundo viera que no era tan malo. No quiso, pero relata Karen Howe en su libro El imperio de la inteligencia artificial, que está traducido al español. Karen Howe, El imperio de la inteligencia artificial, relata cómo sufrió presiones de que podía arruinar su carrera académica si no aceptaba. Al final hicieron aceptar, otros sí que aceptaron, pero cualquier crítica, o sea, hay un dominio de las tecnológicas en Estados Unidos, sobre todo del mundo académico también. Por eso todo el mundo va en la misma dirección. Las voces críticas están ahí, pero no tienen tanta trascendencia. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo hemos comentado. Simplemente terminar con esta cita de que está ahí a la derecha, que es muy importante. ¿Por qué dice esa cita? Al final, muchas de esas cuestiones que nos plantean de si el futuro dominará la inteligencia artificial, si será consciente, todo ese tipo de cosas nos distraen del presente. A veces dicen, en el futuro la inteligencia artificial resolverá el hambre en el mundo, resolverá la guerra, todo. No, eso son cortinas de humo. Primero, porque todo eso no es un problema tecnológico, es un problema humano, del corazón humano. Y en términos teológicos después veremos, digamos, del pecado humano. O sea, no vamos a hacer una técnica que haga el mundo mejor de lo que somos nosotros. La técnica es humana y por lo tanto lo que hagamos va a contener también todo lo humano. La ambigüedad del humano, el pecado del humano, que veremos después. Entonces, son que miremos hacia el futuro diciendo, con esto ahora lo pasamos mal, pero luego será todo maravilloso en la Tierra. Cuando no nos están diciendo los problemas reales que hay. Y que al final eso que nos prometen resolver no se resuelve con tecnología. El problema de una humanidad donde haya paz, solidaridad, donde no es la tecnología, el problema es el ser humano. La tecnología lo que hace es amplificar también. La violencia con tecnologías básicas afecta a unos seres humanos, uno puede ir por ahí matando personas. Ahora, la tecnología con armas nucleares, con controles masivos, ese mismo corazón humano es capaz de destrozar a la humanidad entera. Entonces, que tengamos eso claro. No hace falta ahí, no, que es que dejo 5 minutos para preguntas. El lenguaje va a ser más religioso y teológico. Soy consciente que el lenguaje anterior era a veces más técnico, pero todo eso vamos a ver esa cara, muchas veces oculta, de esa dimensión religiosa. Bueno, ahí pongo unos autores, tampoco hace falta leerlos, están muy pequeñitos, pero lo fundamental en todo esto es, vamos un poco hacia atrás. Antes de hablar de inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico, incluso científico, en el occidente
al menos culturalmente cristiano, en esos momentos, no solo culturalmente, pero en Occidente, lo que era el mundo cristiano, es donde se desarrolla a nivel mundial la ciencia y la tecnología modernas. Hay autores que se han preguntado por qué, si esto ha sido casualidad o el hecho de que la ciencia y la tecnología se hayan desarrollado en la cultura cristiana está relacionado con ese cristianismo de esos entornos, sobre todo, digamos, de Europa y luego de zonas que extendían lo que se había originado en Europa, como puede ser América y algún otro lugar. Y los autores llegan a la conclusión de que sí. Y muchas veces son autores que ni siquiera son creyentes o que cuando llegan a esa conclusión lo ven como algo negativo. ¿Y qué razones ponen? La creencia general y fundamental es, sobre todo, el cómo la fe cristiana desacraliza la naturaleza. El cómo la fe cristiana, al hablar del ser humano, lo considera dotado de una razón, dotado por parte de Dios como imagen suya que es, de tal manera que ese mundo creado, el ser humano puede comprenderlo. Dios quiere que lo comprenda y ha sido creado con un orden. No hay espíritus que animan los árboles, no hay espíritus que... No. El orden es un sistema racional, que además Dios quiere que lo descubramos e incluso le alabemos descubriendo su presencia en la creación y el orden que él ha creado. De hecho, esto está presente en muchos científicos. Cuando se hace historia de la ciencia, normalmente con una visión no muy cercana al cristianismo, se pasa por esto, se ignora completamente. Pero hay grandes científicos y grandes tecnólogos y el origen de la ciencia se encuentra en ese deseo de considerarlo una empresa religiosa, que es lo que Dios quería. Se nombran grandes científicos, por ejemplo, como Newton, que todos sabemos o habíamos oído hablar de él, pero en las historias de la ciencia no dicen nada de que él, esa ciencia que hacía le preocupaba menos que sus perspectivas religiosas y que lo hacía pensando que es lo que Dios quería. Y además, incluso a veces era muy extremista en sus planteamientos religiosos Newton. Pero eso no se suele decir. Y el desarrollo tecnológico, en su origen, y en esto coinciden los autores, está detrás también la visión de que lo que Dios quiere es que nosotros reconstruyamos el paraíso en la tierra. Muchas veces son interpretaciones heterodoxas, pero que nacen de ese planteamiento. Hay autores que defienden, y ahí están en los textos, que mucho del impulso tecnológico, y así está planteado, es ese reconstruir. Incluso llegan algunos, de una manera claramente yéndose completamente de perspectiva, pero que hasta lo que Dios quiere para la resurrección universal es que nosotros la hagamos posible a través de la ciencia y la tecnología. Esa idea la tienen los cosmistas rusos en el siglo XIX. Luego, con la revolución soviética, eso se va a secularizar y va a desaparecer la vertiente religiosa, pero el cosmismo ruso es un movimiento que surge en el siglo XIX que lo que plantea, y desde una fe ortodoxa de considerar que la Madre Rusia es el garante de la fe ortodoxa de toda la cristiandad, que lo que Dios quiere nos ha hecho capaces de nosotros resucitar a los que han fallecido porque algo permanece, la dimensión espiritual del alma no le dan un nombre claro, y con la tecnología se conseguirá y repoblar el universo entero con todos los seres humanos resucitados en cuerpos diferentes preparados. Lo pongo como ejemplo de que el impulso tecnológico ha estado siempre muy marcado por esa dimensión religiosa. Y eso es lo que estos autores, no hace falta, por ejemplo, ahí está David Noble, aunque se escribe David Noble, pero es que en inglés y en español se escriben igual, pero es David Noble, él es norteamericano, tiene un libro que está traducido al español que es La religión de la tecnología. Él es contrario a la religión, pero dice, cuando me puse a estudiar el origen de la tecnología y todo esto, me encontré con que era un impulso religioso, promovido por quienes pensaban que estaban realizando la voluntad de Dios, que había que construir de alguna manera el paraíso en la tierra, y que Dios lo que quería y nosotros con nuestra inteligencia que nos había dado Dios lo íbamos a hacer. Claro, su planteamiento es que hay que acabar con eso, porque él dice, y en eso creo que tiene razón,
que todo el planteamiento actual desde Silicon Valley a todos los tecnólogos ha nacido de esas visiones y que aunque le han cortado la expresión religiosa y aunque no lo sepan, están llevando a cabo esas ideas de construir un país en la tierra, ya sin la perspectiva divina, pero queriendo construir ese paraíso en la tierra. Y Silicon Valley lo nombro porque hace referencia a todo lo que hoy es inteligencia artificial, que es con lo que estamos, y está muy presente esa dimensión, incluso aunque ellos no sean conscientes. Y David Nobel, desde su ateísmo, incluso militante, reconoce que, él dice, hay que cortar con eso, pero reconozco que ha nacido de ahí. Por ejemplo, Brent Waters, este es un teólogo moralista protestante norteamericano, cree que la que mejor está preparada para hacer frente a todos estos movimientos, él sobre todo habla del transhumanismo, pero se puede extender a todo lo demás, es la teología. Dice, porque en el fondo todos estos planteamientos que nos están haciendo sobre el futuro de la humanidad es que tienen una dimensión, es que son religiosos. No dice que sean cristianos, son religiosos. Están buscando crear un país en la tierra, están creando una salvación inmanente, una escatología inmanente, pero dice, al final él dice, la filosofía no puede ir contra esto, no tiene armas, porque al final le falta esa fundamentación absoluta que puede dar la teología. Ahí tenemos, por ejemplo, a Antonio Alonso y Iñaki Arzot, estos son académicos del País Vasco, que ya en 2002, hace 24 años, escribieron ese libro que es La nueva ciudad de Dios, que ellos también, de una perspectiva no creyente, dijeron, nos pusimos a investigar y al final llegaron a la conclusión de que en el fondo lo que latían eran un impulso religioso que se canalizaba a través de todo esto, de la tecnología, la cibercultura, pero era dar una salida religiosa a una dimensión que aunque se quería callar estaba ahí. Y pues hablan de la nueva ciudad de Dios, que para ellos era el cibermundo. Robert Geraci, este es un antropólogo norteamericano, en este caso es interesante porque él todo esto lo aplica a la inteligencia artificial. Y sobre todo en el entorno norteamericano, porque es en el que trabaja, ve que él habla de inteligencia artificial apocalíptica. Esto en la cultura americana marcada por la lectura de la Biblia, con el protestante, el apocalipsis, que a veces cuando vemos películas manejan un vocabulario, o sea, era algo que formaba parte de su propia cultura, todo, el rapto, no sé qué, aparece constantemente. Y entonces él defiende que en el fondo lo que han asumido es el apocalipsis, o sea, que ellos defienden un cambio completo del mundo, un momento que ellos llaman los tecnólogos la singularidad, que es cuando todo lo que conocemos dejará de servir, porque ya la inteligencia artificial, los robots habrán cambiado el mundo, no sabemos lo que va a venir, pero ellos dicen que va a ser mejor. Por eso habla como un apocalipsis. Va a ser terrible, pero es para que el mundo sea mejor al final. ¿Y los salvados quiénes serán? Pues los que se unan con las máquinas, los que se mejoren o en algunos casos para algunos nadie. Simplemente los robots nos sustituirán y serán nuestros herederos. Nosotros desapareceríamos cumpliendo nuestra misión que para ellos sería haber dado lugar a un nuevo tipo de vida superior a nosotros. Eso es lo que piensan algunos. Ahí he puesto también a dos autores, a Landon Winer y Theodore Roszak. Estos son interesantes porque desde las ciencias políticas, desde la sociología, lo que ellos plantean, y lo plantean en los años 80, y por eso me parecía que era bastante interesante, ya ven que en el fondo hay una dimensión religiosa. Por ejemplo, Landon Winer en 1984 decía, la convicción casi religiosa de que la adopción generalizada de computadoras, hablamos de 1984, y sistemas de comunicación, así como el amplio acceso a la información electrónica, producirán automáticamente un mundo mejor para la humanidad. Es una forma peculiar de entusiasmo que caracteriza los modos sociales de las últimas décadas del siglo XX. Muchas personas que se han vuelto escépticas o se han desanimado respecto a otros aspectos de la vida social se sienten cautivadas por las supuestas cualidades redentoras de las computadoras y las telecomunicaciones. Esa idea de poner nuestra esperanza en las máquinas, que nos van a hacer mejores o que me va a entender mejor o yo voy a ser más feliz. Entonces, estamos en el 1984, que todavía los ordenadores personales, bueno, estaba ahí, ya empezaban a lanzarse, pero no era lo que... Y Rostock, este dice directamente,
en el 86, poquito más tarde. Las personas que no tienen una idea clara de lo que entienden por información o por qué querrían tanta, lo hice en el 86 y podríamos decirlo ahora también, están sin embargo preparadas para creer que vivimos en una era de la información, que convierte a cada computadora que nos rodea en lo que eran las reliquias de la Vera Cruz en la era de la fe, emblemas de salvación. O sea, poner nuestra esperanza en los computadores, en los ordenadores, en las máquinas al final. Esa esperanza que religiosamente pues ya no ponemos en Dios, bueno, pues se pone en la máquina y ahora de ahí proviene la salvación. Entonces, esto era simplemente para darnos cuenta de que todo esto sí que tiene que ver con la religión, con la dimensión religiosa del ser humano y que en el fondo se está sustituyendo la escatología trascendente que planteamos de la fe cristiana, por ejemplo, por una escatología inmanente y, como veremos después, se coloca en el altar al ídolo de la técnica que ahora comentará. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos ante el reto de la inteligencia artificial? Pues lo primero a citar es un documento que es una nota, no es un documento del máximo nivel, pero sí es un documento para orientarnos. Es una nota entre los dos dicasterios, el de la doctrina de la fe y el de cultura y educación, es reciente, es de hace un año, y es muy interesante comentarlo. Sí que podemos resumir diciendo que es como sabiduría cristiana para iluminar la vida. ¿Qué nos plantea? Plantea que hay que leer los desafíos de la inteligencia artificial a la luz de la sabiduría cristiana y hace referencia, por eso Antigua y Nova, hace referencia a esa cita en la que sacar de lo antiguo y de lo nuevo, ese maestro de la ley se escriba para, que es muy importante, nos está viendo a decir, ni lo nuevo por ser nuevo es bueno, ni es malo, ni por ser malo es bueno. Hay que ver lo que sigue siendo bueno de lo antiguo y discernir también de lo nuevo que es bueno y que es malo. O sea, esa sabiduría que va un paso más allá y es más importante que la inteligencia que tanto se habla. Luego algo muy importante también que remarca el documento, que la inteligencia humana procede de ser imagen de Dios y abarca la totalidad de la persona. Esto es algo que tienen completamente olvidados. Hablamos de relacionalidad, de encarnación, de creatividad, de apertura a la verdad, dimensión espiritual y moral. Claro, eso se deja al margen completamente. De hecho, ya nadie se acuerda de las inteligencias múltiples de Gartner. Se ha reducido el concepto de inteligencia a una cuestión de cálculo, de memoria, cuando hasta los estudiosos de la inteligencia humana siempre han planteado que es algo mucho más complejo y además encarnado. No es porque vivimos en un nuevo dualismo, el dualismo de soporte e información. No es un dualismo trascendente, no hay, pero claro, al final la mente serían los datos y el cerebro, el cuerpo es el soporte, incluso luego las ideas que vienen como si fuera posible separar inteligencia y cuerpo como dato y soporte. O sea, es un dualismo que está ahí muy presente. Luego la inteligencia artificial no es inteligencia propiamente dicha, lo que hemos estado diciendo antes. Claro, se utiliza la palabra y es muy potente y no hay quien la cambie ya, esa etiqueta de inteligencia artificial no la vamos a cambiar. Pero hay que decir que no es inteligente. Dice el documento, sino producto técnico basado en procesamiento de datos, lo que hemos dicho antes. Llamarla inteligencia puede inducir a error. Entonces tenemos que ser conscientes de que no confundamos, cuando hablamos de inteligencia artificial, pensemos que esa inteligencia que estamos hablando ahí es lo que entendemos por inteligencia. Claro, aquí el lenguaje al final nos puede, y es muy difícil, y a la gente normalmente eso va calando y parece que eso es la inteligencia. Y lo peor es que cuando consideras que eso es la inteligencia, reduces la comprensión de la inteligencia humana, con lo compleja que es. Ahí hay unas funciones que produce la inteligencia humana que se reproducen, pero eso no es la inteligencia humana. También habla de cómo la inteligencia artificial imita procesos cognitivos, pero claro, carece de conciencia, de libertad, de intención, nada. Entonces, eso es fundamental tenerlo presente. Hay un filósofo norteamericano que allá en los años 70 del siglo XX dijo que la conciencia surge en todo sistema que maneja símbolos. Y se quedó tan ancho. Y claro, los que pensaban ya así lo aplaudieron, pero no dice nada. Por supuesto, no nombra de biología ni de. No. Porque en el fondo es decir que la conciencia no es algo que el ser humano
tenga por ser humano, bueno, que es una cosa que surge en cualquier sistema que maneje símbolos, pero que es un sistema que maneja símbolos. Eso no es tan sencillo. Y además, como si hubiera ni es científica la afirmación. ¿Cuántos ejemplos, muéstrame ejemplos de sistemas que manejan símbolos que tengan conciencia? Ese tipo de afirmaciones que se hacen con tanta facilidad. Es lo mismo que cuando vemos, aunque me voy de tema, pero para que veamos el ejemplo, que porque descubren agua en un satélite que parece, uy, pues igual hay vida, porque la vida surge fácilmente donde hay las condiciones. Cuando científicamente solo tenemos un caso de surgimiento de vida, que es aquí y además demostrado una vez. Aquí solo ha sucedido una vez. Luego, toda la vida se ha desarrollado desde esa vez. No estoy diciendo que no surgiera más veces, pero que científicamente no hay ninguna prueba de que surgiera. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que la vida, si se dan condiciones, surge? ¿Qué ejemplos científicos? Eso es una forma de pensar, pero no está validado científicamente, porque como la conciencia, que surge siempre en un sistema, lo está diciendo para sostener que los ordenadores pueden tenerla. Pero ¿qué ejemplos tienes tú de sistemas que manejan símbolos que haya conciencia? ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Que no nos tienen que asustar las afirmaciones que a veces se hacen, porque si uno profundiza un poquito, se da cuenta que no tienen fundamentación. Lo que decíamos antes de opiniones en lenguaje matemático, pues opiniones en lenguaje filosófico, opiniones en otro lenguaje, pero no es una verdad que no pueda ser cuestionada, y mucho menos. Y no nos dé miedo desde la fe ese tipo de afirmaciones. Y luego habla de riesgos también, concentración de poder, sesgos discriminatorios, claro. Es que al final, lo comentaba antes, al final es todo muy humano, es cuestión de poder, de dinero, y en eso nos manejamos. Y hay un criterio central, la dignidad humana no depende de capacidades funcionales. Toda tecnología debe estar al servicio de la persona y del bien común, evitando los reduccionismos funcionalistas o utilitaristas. Es lo que hemos afirmado. Es decir, es que al final el peligro es, como nos comparamos con las máquinas, pues la máquina que funciona bien, pero la que no se tira. Pues al final, si el ser humano se mide como una máquina, pues ya las consecuencias las tenemos claras. También habla de oportunidades de ética y de horizonte espiritual. Dice, la IA ofrece oportunidades en educación, salud, economía. Ahí es muy optimista el documento, porque IA en general sí, pero luego hay que ver las tecnologías concretas, cómo se desarrollan y cómo están desarrollando. Entonces, hay algunas, esto ocurre como con las redes sociales, que la concepción misma de la red es que ya te cuestiona. Y con la inteligencia artificial ocurre igual. ¿Para qué está diseñada? ¿Con qué propósito está? Digo las redes porque igual es más fácil de verlo. Podemos usar las redes para... El problema es que esa red, el que la ha diseñado, tiene un objetivo. Manipular el comportamiento del que la usa para que esté el máximo tiempo posible conectado. Entonces, ¿podemos usarla en esas condiciones? Es que no es neutral, es que la red no es neutral. La verdad es que decíamos nosotros una red neutral, pero no es neutral. Por eso hay tantos problemas a veces, porque el algoritmo no está diseñado para que le preocupe el contenido que pones, sino para que estés conectado. Y entonces, si nosotros estamos conectados todo el día, hablando del Evangelio, le da igual, como si estamos hablando de barbaridades, porque lo que quiere el algoritmo es que tú estés conectado. Y tienen expertos en comportamiento humano para conseguirlo. Contratan a los mejores en comportamiento humano para utilizarlos y manipular el comportamiento. La ética debe asegurar la libertad humana, trazabilidad, responsabilidad, decisiones automatizadas, garantía de justicia, respeto a la dignidad de la persona. Eso es importante, porque la tendencia es a quitarnos responsabilidades. Entonces puedo decir, lo ha decidido el algoritmo. En Estados Unidos ya existen funcionando desde hace años para, por ejemplo, las libertades provisionales en el sistema judicial. ¿Qué problema hay? Pues claro, ¿a quién se la dan? Pues normalmente la mayoría son para blancos, el estándar norteamericano, blanco, anglófono, protestante, siempre es el más... Las minorías, normalmente les deniega, porque los datos que tiene la inteligencia artificial que decide es que hay más delincuencia en esas minorías, entonces dice, estos delinquirán. Y el otro que es de la mayoría blanca, pues no. Y lo ha dicho el algoritmo y ya está. En la ciudad de Washington, no en el estado, no sé si lo habrán quitado ya, pero tenían un programa para despedir profesores. Los evaluaba el algoritmo y decía que los profesores se despedían. Ahí ser funcionario no es como aquí, en Estados Unidos. Y recurrían, lo ha dicho el algoritmo. No puede ser, una decisión sobre seres humanos no puede tomar un algoritmo.
Al final tiene que responsabilizar un ser humano y lo que dice de trazabilidad y responsabilidad, dar respuesta. ¿Por qué? No porque lo ha dicho el algoritmo. Ahora hay un problema con el copiar, los alumnos que copian, que utilizan inteligencia artificial para hacer los trabajos, para hacer... Luego hay otros programas que se venden que lo detectan, pero nunca lo hacen al 100%. Entonces, antiguamente la detección de copias, te decía el programa de qué fuentes, de qué páginas de internet había sacado el alumno. Entonces tú al alumno le decías, te suspendo el trabajo, no porque lo hizo el algoritmo, sino porque has copiado de aquí, de aquí, de aquí. Claro, a mí me lo ha archivado el algoritmo, que me ha ayudado, porque si yo tengo que buscar por todo internet donde has copiado, entonces me ha ayudado, y yo te digo así. Pero si un algoritmo dice simplemente que lo has hecho con inteligencia artificial sin más, me tengo que fiar de ese algoritmo. Y entonces estoy suspendiendo a un alumno porque un algoritmo dice que ha copiado, pero ¿con qué pruebas? Porque lo dice el algoritmo. Y nunca tienen un 100% de los que lo venden, porque luego esto es comercial. Hablan de 90 y tantos por ciento. Entonces tengo que asumir que de 100 alumnos que suspenda, 5 no tendría que haber suspendido porque el algoritmo se equivoca, 5 de cada 100. Claro. Entonces, siempre que sea, lo ha dicho el algoritmo, no lo podemos usar ese argumento. Otra cosa es que el algoritmo nos ayude a nosotros a probarlo. Pero si la única prueba es que lo dice el algoritmo, estaríamos haciendo realidad una distopía. Y en la educación es una tentación del profesor, me lo dice el algoritmo que has copiado, pero no puedes usarlo como argumento. No se usa, pero es iniciar una distopía. Es lo que dice el algoritmo se cumple. No. Si el algoritmo me ayuda a mí a descubrir que ese alumno ha copiado, pero la razón no será que lo ha dicho el algoritmo, sino yo le diré de aquí, de aquí. Por eso con la inteligencia artificial generativa que hace los textos resulta tan complicado. ¿Y qué llama la Iglesia? A integrar los avances tecnológicos en una auténtica sabiduría. O sea, que al final no disminuían la humanidad de la persona, sino al contrario, que la potencia, el ser más persona. El problema es que las líneas de desarrollo no van en esta dirección, buscan otras cosas. Van más unidas con el desarrollo del poder, de la economía, o sea, de ganar dinero, porque al final, lo que decía, hay inversores que quieren el retorno de sus inversiones. Estamos hablando de negocios. En esto no hay nada altruista. No. Entonces, ¿qué hace la fe cristiana ante ese mito de la inteligencia artificial? Hay 4 claves que además las 4 están tomadas las citas del Antiguo Testamento. Esto es importante para recalcar que en el fondo con lo que nos movemos no es tan nuevo. Se expresa en lo moderno que tenemos, pero estamos hablando al final del corazón humano. Y es el mismo que el del hombre del Antiguo Testamento. La comprensión del ser humano como imagen de Dios, fundamental. Antigua y Nova nos lo recordaba. El encargo de Dios sobre la creación, la realidad del mal, sobre todo en la perspectiva de Babel, de la Torre de Babel, y la idolatría. Sobre todo nos centraremos en el Salmo 115. Pues la comprensión del ser humano como imagen de Dios. Claro, aquí la perspectiva cambia completamente. No es lo mismo comprenderlo como imagen de Dios que como imagen de la máquina, que es lo que ocurre normalmente. Hay, en el caso de la relacionalidad, desde nuestra comprensión del ser humano como imagen de Dios, vemos al ser humano llamado a la comunión, a la relación personal y amorosa, a respetar la dignidad del otro. Desde la comprensión como máquina, pues al final tiende al funcionalismo. ¿Qué es lo que importa? Lo funcional, interacción, conectividad, utilidad. Y por supuesto, al final no hay contacto humano, sino se comparte información. Lo que ocurre, por ejemplo, con las redes sociales. O sea, no hay un encuentro personal. No hay un encuentro personal. Creatividad. Para nosotros somos imagen de un Dios que es creador y desde ahí lo entroncamos y ahí se reduce la creatividad a innovación técnica sin profundidad e incluso a repetición de lo ya creado, porque al basarse en los datos antiguos nunca se crea nada nuevo, se combina el pasado. El Big Data al final nos hace esclavos del pasado. No se cree, las predicciones están basadas solo en el pasado. Nosotros no creemos que el futuro se basa solo en el pasado. Cuerpo y encarnación. Para nosotros la inteligencia está encarnada y es una dimensión de nuestro ser imagen de Dios. Ahí lo que decía antes, desde la imagen de la máquina se considera como soporte. El cuerpo es un soporte como el hardware del ordenador o los del software. Entonces no tiene un valor en sí mismo. Es un nuevo dualismo, un dualismo inmanente, pero es un dualismo.
Al final, libertad y responsabilidad. Claro, la libertad la entendemos de ser imagen de Dios como una libertad moral para el bien. Al final, la libertad tecnológica es elegir y diluir la responsabilidad. Lo que decíamos del algoritmo, que decía el algoritmo. La finalidad de la acción humana, al final, trasciende la propia realización humana. Ese custodiar la tierra, ese cultivarla, que veremos después, es un servicio a la creación y al bien común. No trabajamos para nosotros mismos, sino para el plan de Dios. Y desde la máquina es optimización, eficiencia, expansión tecnológica, simplemente. Desde el valor de la persona, pues nosotros lo vemos como inviolable. Y no depende de sus capacidades cognitivas, ni de que se relacione más o menos, o de que no. Es imagen de Dios desde el primer momento de la concepción hasta el último aliento. Para la visión maquinal, bueno, pues son criterios funcionales. Si no funciona o si no obtenemos unos rendimientos con ella, pues nada. Y finalmente, que no he pasado las diapositivas, perdón. Estaba hablando. Luego, también, desde la comprensión de la inteligencia artificial, viendo al ser humano como imagen de Dios, está claro que para nosotros la inteligencia artificial no va a ser un ser cuasi divino. No, es una obra, una máquina, una realización tecnológica del ser humano, muy ingeniosa, muy valiosa tecnológicamente, pero es una máquina que hemos creado. Sin embargo, en la otra visión se convierte en el modelo de lo que el propio ser humano es, como veremos después. Y finalmente es un desafío antropológico, claro. El ser humano como imagen de Dios afirma siempre, desde la antropología teológica, ese valor irreductible de la persona humana. Desde la visión maquinal, es una antropología reduccionista. El ser humano al final se ve como una máquina. Y esto nos lleva a otro elemento muy importante, que es el encargo de dominio sobre la creación. Esto, ahí tengo dos citas de Laudato Si, decir como introducción que nació una polémica contra la visión cristiana en este campo. En los años 60, Lynn White, un historiador norteamericano, habló de las raíces históricas de la crisis ecológica. Y él echaba la culpa al cristianismo de la crisis ecológica, esa visión de ese encargo de dominio, como diciendo que a raíz de esa visión nos habíamos puesto a explotar y destruir la naturaleza. Entonces, el documento del Papa Francisco, la Laudato Si, no lo cita él, pero va contra eso. Hay dos citas que pongo. La 67 dice, se ha dicho que desde el relato del Génesis, que invita a dominar la tierra, se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como un ente destructivo. Esto es lo que decía Lynn White y esto es lo que ha dicho toda la corriente de pensamiento en ese sentido. ¿Qué dice el Papa Francisco? Que decía, esta no es una incorrecta interpretación de la Biblia. ¿Y cuál es la correcta? En el 116 lo dice. La forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como Señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. Claro, es entender, ese ser el culmen nosotros de la creación, no es para la destrucción de la creación, es para el servicio. Es como el reinado, cuando en el bautismo nos dicen que somos sacerdotes, profetas y reyes. Ese reinado es para el servicio. Eso que nos dice Jesús, que está sirviendo, el lavatorio de los pies. Él es quien es y se pone a servir. Nosotros, esa dignidad impresionante que tenemos de imagen de Dios, no es para despreciar la creación, sino para ponernos al servicio del plan de Dios en esa creación. Claro, esa diferencia de perspectiva no quiere decir que desde el cristianismo haya habido interpretaciones que sí que hayan acabado en el otro, pero hay una reflexión muy anterior al Papa Francisco ya, muy anterior, en la que el pensamiento teológico en la Iglesia Católica en este sentido era claro de que ese dominio no es correcto interpretarlo como destructor de la naturaleza, es al contrario, nos sentimos responsables de esa naturaleza y estamos destinados a protegerla. Otra realidad con la que nos encontramos es la realidad del mal. En todas estas corrientes el mito del buen salvaje se reproduce como el mito del buen robot, el mito de la buena IA. Entonces, la idea de que además podremos hacer nuestras creaciones mejores que nosotros, que lo comentaba antes. Y eso está muy presente. Se piensa que
el cyborg, la modificación del ser humano será mejor, que un robot con inteligencia artificial al final pues puede tomar conciencia y será mejor. Hay incluso algunos pensadores y de campos diversos. Estoy recordando a Eudald Carbonell, que es paleontólogo, está en la Universidad de Tarragona, de Rovira y Virgili, y estuvo mucho en fue conocido por las excavaciones de Atapuerca. Pues él habla de que los seres humanos todavía somos prácticamente simios que no tenemos arreglo, y él pone la esperanza en que seamos capaces de fabricar una nueva especie que sí que ya pues supere nuestra violencia, nuestra territorialidad, todo lo malo que tenemos. Y además es curioso porque Carbonet se declara admirador de Teilhard de Chardin, excepto en la parte creyente. O sea, él no entiende cómo un hombre tan brillante como Chardin podía tener fe, pero además él rechaza cualquier diálogo con la fe, ¿eh? Ni con teólogos ni con nadie, no quiere, está completamente cerrado. Pero él lo dice así, o sea, y él cree lo que decía. Entonces, esa idea, que además teológicamente podemos remitirnos a la doctrina del pecado original, o sea, esa idea de que podemos hacer algo que se libre de esa ambigüedad humana o de ese pecado original, las pruebas, cualquier cosa que hacemos, desgraciadamente tiene esa dimensión. O sea, todo lo humano va a ser fruto también de esa realidad humana y va a aparecer el mal. Cualquier tecnología, cualquier desarrollo, no vamos a hacer algo que sea mejor que nosotros. Tenemos que hacernos mejores a nosotros mismos si queremos hacer un mundo mejor. Ahí he colocado una cita de una teóloga norteamericana, Dawn Louise Sutherland, que compara Babel y la inteligencia artificial. La voy a leer. Dice, al construir sistemas y tecnologías que imitan habilidades casi divinas, tales como el poder de la predicción o el control del conocimiento de la humanidad, se arriesga a caer en la misma trampa tecnológica de la búsqueda de autonomía que en último lugar destruye la naturaleza relacional y dependiente de la imagen de Dios. Estas modernas tecnologías sirven como nuevas torres, se refiere a la Torre de Babel, a través de las cuales la humanidad intenta alcanzar una autonomía casi divina. Sin embargo, como en Babel, la realidad es que pueden conducir a la división social y espiritual más que a esa plenitud. Entonces, hay un relato de lo maravilloso que va a ser todo, pero la realidad es que puede ser todo lo contrario, lo que decíamos antes. Esas tecnologías al final se dice que van a beneficiar a la humanidad entera, pero normalmente beneficiarán primero a unas élites o a unos lugares concretos. De hecho, cuando se habla tanto de la tecnología se olvida otras realidades de mal, que ya provoca esas divisiones. Que lo que decíamos antes, si es posible el desarrollo de estas tecnologías de inteligencia artificial que estamos utilizando, ha sido gracias, si han podido ser mínimamente menos caras y se han podido hacer, es porque ha habido el trabajo de muchos seres humanos con unas retribuciones económicas ínfimas, que porque si hubiesen sido esos trabajos en el primer mundo bien remunerados, hubiese sido tan caro que hubiese sido difícilmente realizable. Entonces se recurre a trabajadores en lugares donde se les va a pagar poco y como no tienen más remedio, porque si no, no comen, pues lo van a hacer. Entonces, claro, ahí tenemos que ser conscientes de todo eso. Entonces, eso está ahí. Pero el punto que a mí me parece central es, siendo importante todo esto, la inteligencia artificial como ídolo moderno. La idolatría no es algo del pasado, volvemos a lo mismo, estamos hablando del corazón humano. Y aunque no se exprese en un credo religioso, la idolatría sigue existiendo, también como credo religioso. El Salmo 115, 2.9, se puede aplicar directamente, y los versículos directamente, a la inteligencia artificial. Y dices, pero algo tan antiguo que está pensando en las imágenes de la divinidad de los pueblos de alrededor y las que caía Israel, o pensemos en el desierto cuando funden todo el oro para hacer el cordero. Bueno, pues es que como estamos yendo al fondo, el corazón humano es el mismo aquí que entonces. Y al final no sale.
Claro, no, aquí nadie hace un becerro de oro, pero se hacen otros tipos de becerros. Entonces, vamos a ir, voy a leer el Salmo. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Y aquí viene la crítica. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Claro, les preguntan dónde está vuestro Dios, porque el suyo lo tiene ahí, pero dice, eso es un Dios, lo habéis hecho vosotros, y eso no es nada, es obra vuestra. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que lo hacen y cuantos en ellos ponen su confianza. Pues esto lo vamos a ver que se cumple tal cual. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Claro, lo hemos dicho antes, a veces parece que estamos hablando con la inteligencia artificial, otras tecnologías de algo mágico, misterioso, maravilloso, que casi con vida propia, y es obra de mano de hombre. O sea, lo que dice el Salmo. O sea, ¿cómo te estás adorando esto si no es nada? O sea, es una realización técnica, tiene su valor como realización técnica, pero no es algo a lo que adorar. Entonces, en el Salmo se da o se critica una antropomorfización de la divinidad en el ídolo, que acaba reflejando no la divinidad, sino los ídolos acaban reflejándonos a nosotros mismos. Aunque intentemos reflejar la divinidad, al final a lo que adoramos es, de un modo u otro, a nosotros mismos. ¿Qué ocurre en la inteligencia artificial? Se suele hablar de una antropomorfización inversa. O sea, no es la divinidad a la que se humaniza, que es lo que ocurre en esa idolatría inicial, sino la propia creación del ser humano, que es la máquina. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que hemos visto antes, la mecanomorfización, ¿qué es? Que es el ser humano al que se le comprende trasladándole las características de las máquinas por él creadas. Claro, si uno se pone a pensarlo, o sea, yo creo una máquina y luego me maravilla tanto la máquina, me maravilla tanto que al final yo, para comprenderme, me defino como la máquina y digo, pues yo soy como la máquina esta. Algo que yo mismo he creado y que en principio lo normal sería que pensase que es inferior a mí porque yo soy el que la ha creado, creador con minúscula, no como Dios desde la nada, sino transformando la realidad que es, pero algo que yo he hecho. Y sin embargo me maravilla tanto que al final la vamos a adorar realmente. Y esto se ve muy bien en... Me he dejado esto. Cuando dice tienen ojos y no ven. Claro, uno dice, claro, las estatuas aquellas, pues claro, por muy bien que el artista le haga los ojos, está claro que no ven. Pero claro, ¿podemos aplicar esto a la inteligencia artificial? Si realmente parece que ve, si reconoce caras, si... Entonces, este ídolo moderno igual no es aplicable al Salmo. Claro, depende de lo que entendamos por ver. Realmente no ven, o sea, tienen ojos, o sea, captan unas imágenes y se traducen lo que decíamos antes, en unos y ceros pero no ven, no están viendo ninguna imagen. Ay, perdón, bueno, estoy con el... perdón, me he empezado con el ven. El tienen boca y no hablan, que es el que está ahí. Luego es lo mismo. Cuando escribimos en ChatGPT, le digo ChatGPT como genérico y así, parece que estamos hablando con alguien. Me está hablando. No, no te está hablando. No. Claro, nosotros tenemos esa ilusión, pero no hay ninguna intención comunicativa detrás, no. Es una sucesión de colocar palabras haciendo cálculos. Eso no lo podemos llamar hablar. Por eso lo de loros estocásticos que hemos comentado antes. Y aquí voy a hacer una definición, voy a leer una definición de Gustavo Lafontaine del loro estocástico. El loro estocástico es una metáfora utilizada para describir la naturaleza de los sistemas de inteligencia artificial, especialmente los grandes modelos de lenguaje de estos de ChatGPT. Estos sistemas generan respuestas basándolas en estadística y probabilidad, modelando cómo las secuencias de palabras tienden a organizarse en el lenguaje humano. Ha estudiado tantos textos que tiene los datos estadísticos para encadenar palabras. Al entrenarse en extensos corpus de texto, aprenden a producir la siguiente palabra en una secuencia, logrando producir respuestas que superficialmente parecen coherentes y contextualmente apropiadas. Pero detrás, y esto es lo que dice Emily Bender, no hay ninguna intención comunicativa, no hay un tú, un yo, no hay nada. Hay cálculos mecánicos. Aplico la palabra mecánica conscientemente, aunque sea con circuitos electrónicos, unos cálculos que se realizan. Entonces, ¿habla esa máquina? No habla. Está encadenando unas palabras que ni siquiera está encadenando lo que decíamos antes. Esa máquina está trabajando con unos y ceros, incluso más, con voltajes, con niveles de magnitudes. Es lo que está funcionando ahí.
O sea, la máquina ni escucha lo que le dices, ni lee lo que le dices, ni luego te está diciendo nada. Es una gran máquina de cálculo y es maravillosa como máquina de cálculo. O sea, es impresionante que estadísticamente eso se haya hecho posible. Pero el versículo, tienen boca y no hablan. Claro, esta boca es más seductora que la de las estatuas, de los ídolos, porque nos da el espejismo de comunicación, pero no hay comunicación. La comunicación requiere de dos, con intención comunicativa. Aquí hay uno. El problema es que ese uno crea que está comunicándose con algo, o con alguien. Entonces, el salmista dio en la diana sin saber nada de inteligencia artificial. Y el que, sin darme cuenta, me ha adelantado, tienen ojos y no ven. Claro, pues uno podríamos decir, pues, si reconocen caras, si objetos, no. ¿Qué le llega al ordenador? Esa imagen que se capta, al final lo que le llega al ordenador son números, o sea, se descompone en números, muchos números, muchos números. Entonces, ¿cómo puede reconocer algo? Es que no reconoce imágenes, reconoce patrones numéricos. ¿Cómo se entrenan? Cuando se les da una imagen y hay, por ejemplo, un semáforo, que a veces nos utilizan para entrenarlas. Cuando aparece para entrar a una página web que te piden, marca dónde hay semáforos. Pues estás entrenando al sistema, durante años hemos entrenado para que supiera dónde hay semáforos. Entonces, ¿cómo sabe que hay semáforos? Porque cuando tú le dices que en esa imagen hay un semáforo, con la primera imagen no le sirve para mucho. Pero cuando ha tenido millones de imágenes o cientos de miles de imágenes donde tú le has dicho que hay un semáforo, y con esa capacidad de computación que tiene, encuentra patrones, que son numéricos, manejan números, que se repiten en todas las que tiene un semáforo. Entonces, cuando le estudia una nueva imagen y le preguntamos o tiene que averiguar si hay un semáforo, ¿qué es lo que va a mirar? Si esos patrones numéricos que se repiten en todas las que tienen semáforos y no otros porque se ha ido depurando. Porque si había visto 10 de semáforos y ha encontrado un patrón, le introduces otra y dice que hay un semáforo, pero no lo hay, entonces le estás enseñando a que esa parte del patrón que parecía que era, pues no sirve porque aquí tiene ese patrón y aquí no hay semáforo. Y va depurando el patrón que tiene que fijarse para decir que hay semáforo. Pero no ve nada, no ve nada. Entonces, ahí he puesto una imagen, no se ve mucho, pero lo voy a explicar. Es un artículo que cito ahí, porque siempre tenemos que citar las fuentes y los autores, pero es lo mismo, está en inglés, pero se ven unas fotos, unas imágenes, aunque sean pequeñitas. Son unos investigadores que, para que nos diéramos cuenta de esto, decidieron hacer de las suyas. ¿Y qué hicieron los investigadores? Pues sabiendo cómo funciona esto, que es con patrones, pusieron, por ejemplo, en la central hay un señor con gafas, con colorcillos, y debajo hay una actriz, Miria Jokovic, creo que es, que ya hace tiempo que... y el señor, cuando se ponía las gafas, el señor investigador, el ordenador decía que era la actriz de debajo. Y según qué gafas se ponía, pues que era otro. Entonces, nosotros vemos la imagen. Entonces, si ese señor se ponga las gafas que se ponga, nunca, si nuestras condiciones visuales son óptimas, vamos a decir que es la señora de abajo. Ya se puede poner las gafas que quiera, porque nosotros vemos la imagen, pero el ordenador no ve la imagen. La transforma en números y en patrones. Crearon con esas gafas unos patrones similares a los de la imagen de esa actriz. Y entonces el ordenador, si se ponía esas gafas, decía que era esa actriz. Lo cual nos demuestra la vulnerabilidad de estos sistemas. Hay que saber mucho. Yo no voy a engañar a un sistema de estos, pero sabiendo no se puede engañar, claro que sí. Y que parezca que eres otra persona, incluso, claro que sí. Y además, y desgraciadamente en tráfico, por ejemplo, tampoco reconoce señales de tráfico. Sí, busca los patrones, pero está estudiado que una pequeña modificación en la imagen que nosotros al ojo ni detectamos puede engañar al sistema y pensar que es otra señal o que no es una señal de tráfico. Y eso es terrible. ¿Y quién va a modificar una? Pues realmente sabemos que hay gente capaz de todo. Entonces, con una modificación que para nosotros no altera la señal y ni nos daríamos cuenta, hace que el programa no reconozca una señal o la reconozca erróneamente. Porque no ven.
estudian patrones que sacan de la imagen el patrón, pero él no ve la imagen. Entonces, lo que decía, ¿el salmo tiene ojos y no ven? ¿Se aplica a la inteligencia artificial? Completamente. Y el último, que no vamos todos los versículos, es como ellos sean los que los hacen, cuántos años ponen su confianza. Y esto es lo que ocurre. Al final, cuando se idolatra a estas realizaciones, el ser humano se comprende esas realizaciones y se ve como una máquina más. O sea, estamos reduciendo al ser humano. Las antropologías reduccionistas. Claro, al adorar a esta creación nuestra, estamos reduciéndonos a nosotros. Y es lo que decía el salmista. O sea, al final, quien pone su confianza en la máquina, en este caso en la inteligencia artificial, se ve como ella y se comprende como ella. O sea, digo que este salmo es aplicable directamente a la inteligencia artificial. Y sea el cyborg, sea el transhumanismo, al final estamos hablando de idolatría. Lo cual es completamente religioso. Aunque no lo parezca a veces cuando nos dicen todas estas cosas, estamos ante eso. Y luego el uso, claro, primero, no reducirlo a una cuestión, la cuestión ética a una cuestión de uso. ¿Qué quiero decir? A una cuestión previa, que es el origen y desarrollo del sistema. O sea, no es ya, esto está, acéptalo y ahora, bueno, lo puedes usar para bien o para mal, no. Pero es que detrás de ese desarrollo hay también unas ideas de lo que, hasta de lo que queremos que sea la sociedad o de lo que es el hombre o que queremos que sea. O si en ese desarrollo hay problemas de sostenibilidad ambiental, de trabajo fantasma que decíamos antes, pues claro, igual tengo que cuestionarme si eso lo uso o no lo uso, por cómo se ha desarrollado. No es decir, no, ya está. No, no es tan sencillo. También que no hay que caer en el engaño que hice antes del reloj digital, como el ChatGPT. Lo utilizo como genérico. Claro, me lo ha dicho, sí, una frase muy contundente, pero porque lo haya dicho está bien. No. De hecho, un sistema muy bueno para saber exactamente cómo funciona todo esto es hacerle preguntas sobre algo que uno sepa. No es lo mejor. Por igual, como le preguntes sobre algo que tú no sabes, el peligro es que te creas todo lo que te dice. Yo hago muchas pruebas de estas y alguna vez pues me he inventado cartas de algún padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque habrá una mezcla ahí en sus bases de datos o algo se parece, porque novedad, ve patrones numéricos y te ponen carta, pero claro, si no sabes, pues lo pones. Claro, si sabes, dices, este no me suena que hiciera esta carta y lo miras. Y una prueba que también hice yo, además, la hice hace poco con todo esto, que es preguntarle sobre mí, claro, como si no fuera él. Y los artículos, ¿me puedes dar una idea, un resumen? Claro, y me lo daba, pero sí, cogía cosas, pero yo no me sentía identificado con todo lo que decía sobre mí. Aparte es que no, es decir, hombre, yo creo que si esto lo pregunta alguien que no me conoce o que no ha leído lo mío, hombre, se llevará una idea de algunas cosas, pero hay otras que no. Entonces, si sobre lo que yo le pregunto sobre mí, que yo sé la idea que tengo al escribir, resulta que lo que me dice, bueno, pues sí, coge ideas, pero vamos, no refleja bien lo que yo quiero decir, no lo refleja bien. Aunque coja ideas, pues si le pregunto sobre alguien que no conozco y yo creo que con lo que me da ya tengo el conocimiento de ese autor, pues es terrible. No. Por eso digo que mi consejo es probarlo sobre uno mismo o sobre algo que uno conozca según. En mi caso, como tengo artículos y eso, pues están en internet, los encuentra y comenta. Pero si no, sobre cosas que uno sepa. Y que cada uno. Y dices. Y sobre todo, claro, si son muy comunes, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, el engaño en reloj digital es lo que decía antes. Creo que lo he comentado ya. La idea fundamental, no, eso lo estaba diciendo, era que el que nos dé una respuesta muy bien construida no quiere decir que sea cierta. Lo que decía de porque nos dé una hora con numeritos claros, horas, minutos, segundos, puede estar equivocada. O sea, es la fascinación por la exactitud, pero es verdad. Esa pregunta tenemos que hacernosla siempre. Lo del reloj es un ejemplo, pero con todo este mundo, quedarnos con unas ideas fundamentales. Que no es un mundo aparte de la religión. No hablo cristiano, aunque las raíces en las que ha nacido
están influenciadas por el cristianismo. Pero una dimensión religiosa que se expresa, que está unida a una historia, que la tecnología y la ciencia están unidas a la propia fe cristiana, a su concepción del hombre, que ha ocurrido. Que al sesgar la dimensión religiosa, ¿qué ocurría? Esa comprensión de que el ser humano puede comprender la realidad porque es imagen de Dios y Dios quiere que la comprenda y la ha hecho comprensible, se ha quitado a Dios, pero se sigue manteniendo que somos capaces de comprender la realidad, de que la ciencia puede desentrañar todo, pero quitando a Dios y nuestra concepción como imagen de Dios no tiene una base real, porque nuestro cerebro es finito y limitado, por muy maravilloso que sea, y la realidad, ¿por qué vamos a ser capaces, si no hay ninguna referencia a ser imagen de Dios, de comprender toda la realidad, si somos parte de ella? ¿Por qué? Eso viene de una fe y de una comprensión del ser humano. Se ha quitado la parte trascendente, pero se mantiene esa idea de que somos capaces de comprender la realidad entera. Cuando somos parte de ella, y si le quitas esa relación a Dios y ser imagen de Dios y que quiere que comprendamos la creación, ¿por qué vamos a ser capaces de comprender toda la creación? Pero se mantiene. Bueno, me he extendido, solo quedan 5 minutos para preguntas.